Bienvenidos a Última Ronda, episodio 66, vuestro programa de juegos de mesa modernos manchegos preferidos. Y un día más con el autofocus de Moon Noise sin parar de regularse para volverme loco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, muy bien. ¿Y usted? Yo muy bien también. Voy a presentaros, venga, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, vamos a presentar. Hoy no está el equipo habitual, aunque no sé si Pablo Smoker llegará haciendo un Wild Appears así a mitad de programa. Aparecerá salvajemente a las 11, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, hoy estamos nuestro querido destrozador de récords mundiales de juegos de Minecraft Game, Carlos Gemerlos. Bienvenido, jugones. Tenemos a la estrella local, al influencer lúdico, Antonio Munnois. Saludos frénicos, que marcha lleváis. Ya parece Y que se aquí nos al, ve, que hemos tenido una entrada un poco Problemillas. accidentada. Y aquí el que os habla, Antonio Burgundi. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo va la marcha? ¿Qué tal se ha dado estas semanas en que no nos hemos visto ni hemos dado contenido a nuestra querida audiencia? Nuestro grupo de Telegram. Pues bueno, bien, más trabajo. Una de estas con mucho curro y juegos no demasiado, pero este fin de sí que me he desquitado y he hecho unas cuantas partidas, así que contento. Muy bien. ¿Los No, qué? en mi caso bastante tranquilo. Llevo 2 semanas encerrado con COVID, o sea que mi vida Uh, social se ha reducido a la nada. mm, He puesto mi vida lúdica a cero o no. uh, Mejor veremos. estar encerrado en un cuarto durante 2 semanas para poder jugar a algo tranquilamente, sin tener que desmontar el tablero y Mm, dedicar 30 putas horas a acabar una campaña de 15 episodios. Y hasta ahí puedo leer. uh, vaya. ¿Qué será? ¿Charleston? Tal vez. My, My City. Ay, My Veremos City, My City, My City. con qué nos sorprende Gemerlos. Pues muy bien. Bueno, pues hoy tenemos un menú lúdico para vosotros, queridos oyentes, que vamos a alterar el espacio-tiempo por petición de Moon Noise y quiere que hagamos la preguntica lúdica al final con el pretexto Explícalo, explícalo. de que puede ser que Pablo Smoker, pues eso, aparezca a las 11 y pueda participar del debate. Así que pues me parece una muy buena idea. Por lo tanto, vamos a empezar el programa. Nuestra primera ronda de hoy va a ser últimas partidas. Vale, sé que esto da un poco de toque. La primera ronda, últimas partidas, pero así va a ser. Y aunque creo que antes, no, vamos Sección a, especial, sección especial. por petición unánime de Carlos Gemelos. Sí, porque yo desconozco esta historia, la desconozco. Bueno, pues esta sección entonces se la tengo que dedicar. Ah, por cierto, podemos hacer, bueno, iba a decir el típico, mi sección, otra de mis secciones mierder, que es la de los saludos al grupo de Telegram. Saludos teledirigidos. Vamos a saludar a Dark Flames, que está ahí siempre también al pie del cañón. Sí, sí. En Es diferido. que, A tope. diferido. En el camión, desde el camión. Y voy a saludar también a David Bernal y a David Eras. Ahí está. Yo creo que no los había saludado nunca, ¿no? ¿O sí? A ver si me voy a repetir. Para 4 veces que hago esto y me repito, sería terrible. Creo Pero que no, bueno, creo que no. vale, pues ahí va mi saludo para ellos. Gracias ahí por estar a tope con nosotros. Que Vale, aprovechamos pues para recordar que tenemos canal de Telegram. Si nos buscáis última ronda en Telegram, pues aparecemos por ahí. Si no, en el perfil de Twitter creo que lo puse el enlace. exactamente. Pues si queréis un saludo personalizado de Urgundi para vuestro cumpleaños o para vuestra boda, lo tenéis que pedir. Solo tenéis que pedirlo y aquí estaré para lo que necesitéis. Bueno,
Ahí Dicho va. esto, esto solo puede ir a peor, ¿eh? Y vamos a peor, ya os lo digo. Voy a contar, bueno, hace unos programas Meto hubo una intro, sección, meto intro. espera, hubo una Ah, vale, sección vale. que fue Intrigas de Wallapop, que era para cuando alguien tuviera una historia perturbadora del mundo de Wallapop, de la compra y venta y demás, pues meter esta entradilla y poder contar nuestras peripecias por el mundo de la, sobre todo, pues, ¿no? de la compra-venta de segunda mano, que siempre tiene, pues... La verdad es que me llegan cosas, ¿eh? La gente me manda cosas en plan, mira lo que me acaba de pasar y tal. A lo mejor no son tan potentes como para contar una historia mierder de estas, no por nada, o sea, sino por duración, ¿no? Porque muchas veces son un pantallazo. Pero sí que la gente que con el mundo de la compraventa, hay de cada uno por ahí que flipas. Bueno, pues entonces voy a utilizar la entradilla de historias de Wallapop para contar una historia mierder de compra y venta que tiene que ver con Kickstarter, ¿vale? O sea, no es con Wallapop, pero bueno, un poco por el ambiente, ¿no? Así que, pues cuando quieras Moon Noise, pues tienes la entradilla y así la amortizamos. Venga, vamos allá. Las intrigas de Wallapop. Ya estás. Vale, muy bien, pues nada, en esta presección antes de la primera ronda, que ya os digo que serán las últimas partidas, y después nos iremos a la última ronda, que será la preguntica lúdica, ¿vale? Pues bueno, vamos con esta seccioncilla, con esta historia mierda que os tengo que contar. A ver, pues todo empieza, o podríamos decir, todo acaba esta semana pasada, cuando por Twitter, ¿vale? La famosa reseñadora enseña su caja del Perseverance y hace una pequeña crítica del espacio ocupado y demás, de los componentes. Bueno, total que yo empiezo a ver que una lo recibe, Carlos también pone su foto, que Munoz pone su foto, y yo ahí empiezo a poner un poquito nervioso. Total, que la historia, vamos a empezar por el principio, se remonta a el 17 de julio de 2020. Hacemos un programa evidentemente en directo, me refiero de última ronda, en el que invitamos a Carlos Gemerlos, sin ser todavía miembro oficial del equipo. Invitado especial por ser uno de los testers del juego de Minecraft Game, de Perseverance, cuando estaba en esa... bueno, ya había sido lanzado la campaña. Pero bueno, ya sabíamos que había sido tester, nos había contado cosas interesantes del juego y queríamos que viniese al programa para relatarnos su experiencia. Total, que mientras que nos contaba allí el tema y que le había gustado bastante, y bueno, pues yo entonces en ese programa Te hice calentaste. Te calentaste. me calenté, que era fácil que me calentara, y incluso lo hicimos en directo, hice una compra me metí en el juego en directo, en la campaña, ¿vale? Y bueno, pues aquello se quedó ahí y ya pues el tiempo pasó y vamos hablando de los Kickstarter que habíamos pedido. Bueno, pues imaginaros un año después, 2021, ¿eh? Estamos aquí en el 6 de junio de 2022, ojo, ¿eh? 2020, Pues o sea que ha pasado 2 años. sí, exactamente, han pasado 2 años. Total, que en el 2021 ¿cuántos programas no habremos tenido que habremos hablado de Kickstarter, ¿no? Y, pues, ¿cuáles tienen que llegar? Pues yo me metí en el Nemesis, yo me metí en no sé qué, yo me metí en el Perseverance. Y yo muchas veces siempre, bueno, me gusta decir que me metí en el Perseverance por mis hijos. Por mis hijos, porque venía con minis y porque así pues iba a poder jugar con Pablo, que ahí tenía 4 años, ¿eh? Cuando me metí. Pero bueno, yo convencidísimo de que me lo compré por él, o sea, era un acto de amor, vamos, Paterno-filial. paternal, totalmente, ¿no? O sea, fue un gasto para mi hijo, por darle todo lo que le puede dar un padre a su hijo. Total que era, pues yo era como mi argumento recurrente y demás. Y bueno, me acuerdo perfectamente de esas conversaciones sobre Kickstarter y tal. También había entrado en Nemesis, ¿vale? Que es otro proyecto de GameFound y todo. Bueno, pues aquí tengo que decir que realmente soy muy pasota con el tema de correos, de actualizaciones, de newsletter y demás. No hago ni puto caso a ninguna, ¿vale? Pero total, que ya... Madre mía. Total, que ya nos llegamos a la fecha. Bueno, dijeron que iba a llegar el Perseverance en diciembre de 2021. No sé si os acordáis. Originalmente era septiembre.
yo lo hablé con Missy, o sea, era como, "Oh, madre mía, esto está aquí ya, qué hype, qué guay, tío, qué bien, no sé qué, vamos a poder jugar, a ver si tenemos suerte", y lo comentamos antes de fin de año, y entra en 2021, vale, vale, tío, no sé qué. Muy bien, pues ya nos vamos ya a estas fechas, y empiezan a verse llegar Perseverance por todo ya, por todo el mundo, gente enseñando sus fotos del Perseverance, y ya vamos a estas semanas que os digo, ¿no? Que todo el mundo recibiendo el Perseverance. Y yo ya loco, yo diciendo, pero macho, ¿qué ¿Dónde pasa está el aquí, tío? mío? Me tienen manía esta gente, ¿o qué pasa, macho? Y ya le llega a Munnoy, le llega a Carlos, al llegar a los de Albacete, diciéndome Memenstone de Chile que le había llegado el tracking number, que ya estaba también no sé dónde. Y los desgraciados estos polacos que le van a mandar el juego a todo el mundo menos a mí, ¿o qué pasa? Le mando un mensaje a Carlos, oye Carlos, tío, ¿tú cuándo has recibido el tracking number? Y, digo, y me dice, a mí me llegó un mensaje de FedEx, no sé qué, que te ha llegado un mensaje de FedEx, y a mí no me manda ningún mensaje, pero ¿esto qué es, macho? Total, que entonces ya, yo ya con la mosca detrás de la oreja digo, esto es rarísimo, tío. Me meto en Gmail y pongo Perseverance en el buscador de Gmail. Y no aparece, o sea, y veo dos cositas. Una diciendo, si te gustó la campaña de no sé qué, te aconsejamos que te metas en Perseverance. ¿Qué? O sea, como un mail de estos de hace 2 años, ¿sabes? Empiezo a ver, pongo Game Found y veo Nemesis, 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 pero no veo nada de Perseverance. Digo, pero esto es rarísimo, tío. Alguien ha entrado en mi Gmail o sea, Y me ha borrado, y me ha Me ha borrado los borrado. ¿sabes? mails. Y digo, y está borrándome la información. Me meto en Kickstarter y no está. O sea, no hay nada. Y me meto en GameFound y no hay nada. O sea, y es que no es, o sea, ni más ni menos que no entré, o sea, al puto Perseverance hace 2 años y llevo 2 años esperando un juego al que, o sea, y luego mira en la tarjeta y tampoco tengo el cobro ni nada, o sea, que no hice nada ese día, o sea, que en mi cabeza En me lo tu- compré, pero faltó un puto paso de confirmar tarjeta o algo así, ¿sabes? Y nunca llegué a comprarme el Perseverance. O sea, he estado Buenísimo. rajando de medio mundo, la cosa que no había llegado a comprarme, pero o sea, te prometo que llegué a un momento que pensaba que era tipo rollo conspiración paranoica de Contra que mí, alguien estaba contra ti, jodiéndome con... contra ti. O sea, que... Buenísimo. Pero es que además, Ay. si alguien ve el episodio 25, además, se puede ver en YouTube. Burgundy hizo el Instabuy en directo. Pero tipo de, tío, voy a meterme. Y no te cuidado, tío, que se te ve la tarjeta. Y Munois, no, tío, solo se te ven los 4 últimos dígitos. Y Tal cual, tal como cual. uno de los pasos le pidió loguearse, se metió dentro de Kickstarter, Me pero se logueé le también. olvidó. Y el tío, ya está, ya está. Que no, que Y me se le logueé olvidó darle también. en esa ventana a aceptar. O sea, a Mira, confirmar compra. Entonces, el tío tan convencido de que se había comprado el juego. Pero que terrible. estuviste poniendo incluso en Twitter Free My Perseverance. O sea, cosas por el estilo. En plan Sí, que movimiento. claro, pero sí es lo que te digo, pero que yo tenía que mi cabeza, yo recibía mi Perseverance en estos días. Sí, ha sido muy loco, te prometo que cuando de repente o sea, puse Perseverance en Gmail y no vi nada, fue como un momento de esos como de revelador tipo Memento, ¿sabes? Tipo Nolan, Christopher Nolan, de qué está pasando aquí. O sea, mi universo acaba de darse la vuelta. Eh, Horrible, horrible. Qué ridículo, tío. Qué cosa más... O sea, de las cosas más tontas que me han pasado. Así que ahí está la historia mierda de mi Perseverance, Vaya de la tela. compra que nunca se realizó. Está aquí poniendo cortes que menudo disgusto se va a llevar tu hijo. ¿Verdad? Lo Así habías que ahora hecho que por él y mira, ahora le vas a tener que comprar el merchandising de la nueva de Jurassic Park. eso. Uy. O se lo puedo comprar a Javi Legacy, ¿no? Sí, el Clint y no me acuerdo quién más lo vendieron tras, supongo que media partida en las De las grecas. O sea, ricas. A lo mejor le pregunto a Clint y me dice, te acabas de ahorrar 150 euros. Hombre, seguro que te lo dice. seguro que. Si lo ha vendido es porque no le ha gustado. Mm. Qué desastre, macho. Uf, qué desastre. Así funciona Bueno, mi jugarás cabeza. con esta copia, Burgundy, no te preocupes. Y nunca puedes decir que os metí un golito. Al menos a ti no te lo metí. Ya, pero qué sensación también que de decepción, ¿sabes? De mirar ahí y ver que no estaba, no sé, ha sido muy triste, ha sido, no sé, quería ese premio esta semana, necesitaba ese premio, laboralmente hablando, de estrés y tal, como tantas veces hemos comentado, necesitaba ese cajote. Que ya le había hecho hueco al cajote en mi estantería. No sé, tío, es como Dios. cuando, no sé, el del dolor del miembro amputado, ¿sabes? Esa sensación. Echo de menos. Echo de menos mi Perseverance. Sí, lo tienes que buscar. O sea, aunque te gastes la pasta, lo tienes que buscar y pillártelo. No Voy a hay otra. comprar.
Porque Yo me lo voy a comprar. en tu mente lo tienes y entonces es lo que dices, hay un hueco en tu cabeza. Hmm. Me lo compro fijo, ¿eh? Que lo venda luego. Me lo compro, sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues hasta aquí esta mierda de historia de intrigas de Kickstarter y mi cerebro. Vale, podemos pasar, si quieres, a la primera ronda. Últimas partidas. Últimas partidas. Bueno, pues, gente, todo vuestro. ¿Quién empieza? Moon, empieza tú, que tienes más material. Yo tengo más material. Bueno, pues venga, yo quiero hablaros. Voy a empezar por uno al que por lo menos tú puedes hablar. Que es Zapotec. Un juego Es de. Perseverance. Un juego de Fabio Lopiano que edita Board and Dice. Macho, ¿sabes qué? Y. Flavio Sí. Lopiano este se parece a... Creo que todavía vi una foto en la UK esta. Estaba el tío ahí en una mesa solo, en plan ahí a Margui, y se parece al... ¿Cómo se A llama? ver qué vas a Al decir. malo de... Sí, al malo de Star Wars, este de la última, al hijo de Han Solo. Me recuerda, tío, a Ren, ¿no? ¿Cómo se llama? Kylo Hostias, Ren. a Kylo Kylo Ren, Ren. a Kylo Ren. ¿Lo habéis visto El de pantalones en los a Lopiano? ojos. Hmm. La foto, no sé si será así, ¿eh? Porque es solo una foto y tal, pero era, tío, clavo. Bueno, sigue, perdona, Buah. por Yo he visto alguna foto y no se me ha ¿no? parecido, pero bueno, no sé. Vale, pues eso, quiero hablaros de Zapotec. Es un juego que la verdad es que para mí había pasado bastante desapercibido hasta que, bueno, escuché a Imisud hablar de él y reseñarlo. Y la verdad es que todo lo que contaba, pues me llamaba mucho la atención. Me parecía súper interesante. Digo, pues vamos a hacernos con él y a ver qué tal. Además también pues ponía ciertas comparaciones con Merv y decía que a diferencia de Merv, pues este escalaba mejor a dos jugadores. Digo, pues ya está. Merv es un juego que me gusta bastante y, y si este encima va bien a dos, pues guay, para adelante. Bueno, Zapotec, vamos a contar el tema, que si no Burgundy me echa la bronca. Aunque aquí, bueno, pues el tema está ahí un poco de lado. Pero bueno, está basado en la civilización zapoteca, que es una civilización precolombina, que estaba pues en Mesoamérica, ¿no? En el actual México, en el Valle de Oaxaca, estoy leyendo por aquí. Y bueno, pues hacían cosas de mesoamericanos, que básicamente era pues cultivar y construir sus pirámides y hacer sus sacrificios, sus oraciones a sus dioses y demás. ¿Vale? Check. El, la introducción temática. Eh, y bueno, es un juego que yo lo primero que me llama la atención, según lo juego y según voy viendo, es eh, el uso del 3 del número 3. Es un juego en el que, bueno, mecánicamente lo que hacemos es jugar una carta que tiene tres zonas o tres símbolos a los que hacerles caso. Eh, y con esa carta que jugamos, digamos que ya vamos a tener un montón de limitaciones y condicionantes para todo lo que es nuestro turno. ¿Vale? O sea, simplemente juegas una carta y ahí eso ya, digamos, desemboca un montón de cosas, que son las que vas a poder hacer en tu turno. A mí eso me recuerda un poco a Coimbra, en el sentido de que tú coges un dado y eso te va a marcar eh, un montón de cosas. En este caso, la carta lleva, como he dicho, tres zonas. Una que es un número que va a marcar el orden de turno en el que van a jugar los jugadores. En la parte eso está como en la parte inferior de la carta. En la parte superior hay un simbolito que son los tres tipos de producción
que puedes hacer, que es madera, piedra y arcilla. Y en nuestro tablero individual tenemos como una matriz de ¿cuánto por cuánto? 3x3. Tanto hay por filas y por columnas, pues esos tres recursos básicos. ¿Vale? O sea, madera, arcilla, piedra, madera, arcilla, piedra. ¿Vale? No sé si exactamente es así la disposición. Y eso lo que nos va a hacer es producir. Que cuando producimos solamente vamos a producir ese recurso, pero después vamos a construir edificios que según los coloquemos en la matriz, vamos a activar toda una fila o toda una columna. Es decir, si hemos jugado una carta en la que viene una madera, pues vamos a activar o la fila de la madera o la columna de la madera. Y nos llevaremos todos los recursos que nos den. Los tres tipos de edificio nos van a dar uno de los tres básicos, no está ligado directamente, pero a lo que sí está ligado directamente cada tipo de edificio es a los tres tipos de recursos avanzados. O sea, tenemos tres recursos básicos y tres recursos avanzados. Los tres tipos de edificios, cada uno está ligado a uno de los tres recursos avanzados. Y luego cada edificio, digamos que hay diferentes edificios por el tablero que vamos a poder coger y cada uno nos va a dar uno de los otros tres, pero eso ya no está ligado unívocamente al tipo de edificio, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en nuestro turno es primero cobrar, luego hacer una de varias acciones que tenemos posibles, que ahora comento un poquito, y por último, construir. Y podemos construir con la tercera limitación que tiene nuestra carta. ¿Y qué limitación hay? Pues nos puede limitar que con esa carta solamente podamos construir uno de los tres tipos de edificios, es decir, hay cartas de templo, con lo cual solo puedes construir templos, donde quieras, pero solo templos, o solo maizales, y entonces donde quieras, pero solo maizales. Luego hay, en los tres tipos de terreno, hay montaña, llanura y bosque. Y entonces, si has jugado una carta de bosque, puedes construir en cualquiera de los tres bosques, pero solo en bosques. Y la tercera limitación, hay tres templos, o sea, en cada uno de los templos, porque los templos cada templo tiene los tres tipos de terreno. Entonces, la tercera limitación es el tipo de edificio que quieras, en el terreno que quieras, pero solo en uno de los tres templos. Digamos que el tablero está dividido en tres zonas en las que puedes construir. Entonces lo que haces es construir tu edificio, lo colocarás en tu tablero individual y a la hora de producir, en el siguiente turno, si activas la fila o la columna en la que has puesto ese edificio, vas a producir, digamos, más de lo normal. Estás haciendo un motor de producción. Vale, pues digamos, entre medias de lo que es el ingreso y la construcción, lo que vamos a hacer es hacer las acciones que al final nos van a servir para puntuar, principalmente. Que son subir en un track de sacrificios, que es un track que según subes te va dando beneficios y luego al final de la partida al que esté más arriba le da, creo que son 9 puntos, 5 y 3, ¿vale? Lo típico de un track que el orden de turno te da puntos. Construir unas pirámides que le vamos a colocar una losetita y también nos van a dar puntos al final de la partida. Pagar con dinero unas losetas que nos dan como bonus. Unos son inmediatos, otros que se recargan cada turno y así. O hacer una ofrenda, creo que se llama, un sacrificio. Que son como 3 cartas de objetivo, pero que la limitación que tienes es que por cada carta de objetivo a la que quieras ofrecer, tienes que haber construido un nivel de la pirámide, ¿vale? Y entonces, todas estas acciones se activan usando los recursos avanzados que consigues con los edificios, ¿vale? Y luego, además, al final de tu turno, una vez que has hecho todas las acciones esas que quieras y por último has construido uno o varios edificios con las limitaciones de tu carta,
vas a intercambiar tu carta por, bueno, o tu carta la devuelves y la dejas reservada para la siguiente ronda y coges una de las cartas que hay disponibles. Porque al final del turno, la carta que no se coja, porque se colocan número de jugadores más una, se queda para que sea la que puntúa en la siguiente ronda. ¿Y qué es lo que se puntúa? Se puntúan las casas que tengas en ese condicionante, que puede ser una de las 3 zonas, o sea, uno de los 3 templos, una de las 3 zonas de cada templo o uno de los 3 tipos de edificio, le digamos la parte central de la carta. Y digamos que tú simplemente con esa elección inicial de la carta que vas a jugar, al final hay implica tantas cosas que me parece brutal. Sí que es cierto que es un juego que son solo 5 rondas y es muy cortito. O sea, se tarda como, no sé, el otro día lo estuvimos jugando a 3 y creo que lo jugaríamos en hora y... No sé si llegó a hora y media. Porque echamos 2 partidas y creo que a las 12:30 con la explicación habíamos acabado las 2 partidas desde las 10 y algo entre que montamos la partida, pues eso, una hora, hora y poco. Y, y es eso, la partida dura poquísimo. Y eso significa que si tú la lías en un solo turno, de que bajas una carta de algo que por lo que sea no puedes construir, porque luego cada tipo de edificio tiene unos recursos, te cuesta unos recursos diferentes. Si tú por lo que sea has bajado una carta que no te da piedras y es una carta que te limita a construir templos que te hacen falta piedras sí o sí, pues prácticamente has tirado el turno. Y si tiras un turno, tiras la partida. Entonces es un juego súper sencillo de reglas, pero súper, súper exigente. Además, tienes que tener las cosas bastante claras. O sea, sí que hay una parte táctica, precisamente por esa puntuación que se hace en cada ronda, que tienes que ir un poco adaptándote para aprovecharte de esa puntuación. Pero si no vas bastante enfocado a cuál quieres que sea tu objetivo final, te vas a perder y la vas a liar muchísimo. A mí me parece, es un juego que me explota la cabeza, me costó un montón. Cortés se cabreaba conmigo porque yo me cabreaba, porque era como, me daban ahí, ¡ah! ¿Cómo puede ser que me esté superando este juego? Porque era exagerado el decir, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, como diseño me flipa, o sea, me flipa cómo con esos poquitos conceptos es capaz de hacer un juego que te exige tanto desde el principio de la partida. Sí que supongo que llegará un momento en el que coge ciertas estrategias. Porque claro, o sea, el número de cosas disponibles es bastante limitado. Entonces, yo entiendo que si lo juegas mucho, pues al final mm, verás como no sé, cierta estrategia o cierto caminos que son un poco más óptimos que otros. Porque digamos que lo único que te condiciona o que te cambia de partida a partida es la mano de cartas que tienes, que tú tienes, empiezas con, dependiendo del número de jugadores, 4, 5 o 6 cartas, y luego vas cogiendo una. Pero esa primera mano de cartas sí que te puede ayudar un poco a ver hacia dónde tiras. Y eso es a lo mejor un poco lo que te puede ir condicionando. Pero sí que es cierto que luego lo que es el track siempre es igual. Van saliendo las diferentes losetas estas de bonificación que pues sí que son distintas, pero son parecidas entre ellas. Entonces, posiblemente, o sea, como a largo plazo puede ser que eso llegue a ser un problema, pero yo llevo 7 partidas y de momento, pues a cada una me gusta más. Sí que lo voy haciendo un poco mejor que al principio, entonces sí que se ve cierta mejora, pero... Pregunta, Carlos, que estabas levantando. Preguntas. Me gusta hacer muchas preguntas. Efectivamente, por lo que comentas, tiene pinta de, al tener opciones tan limitadas, que habrá un cierto punto de me da la sensación de ciertas aperturas. Como que tienes que empezar siempre de una forma, hacerte tu pequeño motor y luego ya evolucionar la partida. Me da la sensación con lo que comentas. Pero bueno, peso es muy poquito, ¿no? No llega ni a 3 en la BGG.
O sea, ¿hablamos de un juego que es para todos los públicos? ¿Puede decir que es un familiar plus? Es un juego que explicarlo, o sea, es lo que es la carga conceptual de lo que tú necesitas para jugarlo, es súper sencillo. Pero si juegas contra alguien que sabe, te va a ganar seguro. Y dominarlo y hacer bien lo que quieres es muy complicado. Porque es ya digo que es complicado ver que la decisión que tomas al principio de tu turno te vaya a ser efectiva simplemente cuando has cobrado dices, mierda, la he liado. Claro, y tema de azar entonces era súper importante, ¿o no? Sí, pero no hay azar nada más que las primeras cartas que te llegan y tú en el momento que coges esas cartas sabes con lo que tienes que jugar. Ya, que O, pueden ser o mejores puedes o peores, hacerte pero un... sabes lo que hay, ¿no? Mm. Y luego hay unas losetas que son las que puedes comprar que van saliendo, pero tienes 3 vistas, como mucho se puede comprar una de cada tipo en tu turno, con lo cual 2, o sea, si tú estás viendo lo que está jugando el otro y sabes que 2 de cada zona te van a llegar seguro. Entonces hay muy poquito a hacer, muy poquito. Ay, me llama la atención. ¿Qué me iba a Moon, decir? Mira, esta recuérdame, de las jugar. cartas las cartas que tenías en mano, ¿se refrescaban cada ronda? Sí, tú cada ronda juegas una y coges otra. De las que hay, A ti te se llegaban colocan. 4, ¿no? O por ahí, ¿o cuántas eran? Sí, creo que a 4 son 4. Creo que son 4, 5 y 6. 4 a 4, 5 a 3 y 6 a 2. Lo que haces es, al principio de la partida colocas una más que jugadores y luego tú juegas una carta y coges una del display. Ya cuando todo el mundo ha cogido todas las del display, las que han jugado los jugadores se colocan para que estén disponibles para que a la siguiente ronda las que se cojan sean esas y solamente se pone una nueva. Digamos que el reloj de la partida es un macito de 4 cartas. Una Pero, la colocas ya pero al principio. las que te quedan en mano, ¿se refrescan o no? Tú O sea, no, tú tienes siempre la misma mano y vas cogiendo una cada vez. Una juegas y otra vale, vale. coges. Eso es lo que hablábamos de la estrategia un poco, ¿no? Con las primeras Mm, cartas ya puedes un eso poco es. plantear estrategia. Eso es. A mí el juego me pareció, como dices, la primera partida muy opaco, debemos decir. Un poco complejo porque como tiene tanto con tan poco, pues es difícil, así de claro. A veces cuando el juego es más complejo, pero te da más vías de desarrollo, pues al final vas descubriéndolo, ¿no? Si no es Pero por un aquí lado, no. por otro. Aquí a la tercera ronda ya sabes de qué va el juego y te quedan 2. Y el que va a ganar ya sabes quién es. Eh, es verdad, porque es lo que dice Moon, si como un turno no lo hagas medianamente óptimo, estás fuera. Estás fuera o es muy difícil que puedas estar ahí en la batalla. Yo lo que vi es que es un juego que me da la impresión de que el desarrollo de este juego tuvo que ser como más, me imagino algo como más sobrecargado y que ha ido destilando hasta conseguir una de las grandes mecánicas del 2022. Esa es mi impresión. Porque como tú bien dices, es un juego que tira puramente de mecánica, o sea, es un euro de estos que el tema es, bueno, pues hablan de la civilización zapotiana como podrían haber hablado de los selenitas. Pero que a nivel mecánico creo que va a estar. Es complicado encontrar algo más brillante este año, ¿eh? Que con tan poco, con una decisión tan atómica, ¿no? De coger una carta que desemboque en tantas historias. Así que por ahí brillante. En la partida que jugué, ya digo que fue mi primera partida, nos lo explicó magníficamente Davis, pero aún así considero que el juego hasta que no empiezas a moverlo, que como bien dice Munoz, cuesta mucho mover ese juego, aunque sea como tirar una carta, pero todo lo que eso implica cuesta mucho ver qué está pasando ahí. Lo que pasaba es que Davis, él ya había jugado, tenía experiencia y él se colocó muy bien, o sea, él hacía lo que tenía que hacer, obviamente, pero las decisiones que tomábamos el resto de jugadores de la mesa desembocaban en que la última carta que quedaba, que al final es la carta que puntúa esa ronda, le beneficiaba a él. En la siguiente ronda. O sea, ¿no? La carta que dejas Mm. es la carta con la que vas a puntuar en la siguiente ronda. Imagínate que nosotros la que dejábamos era pues puntuar pues, el templo azul.
Pues Davis resulta que en la siguiente ronda empezaba, tenía cuatro losetas en Templo Azul, ¿sabes? En la siguiente había que puntuar el maíz. Pues Davis tenía cuatro, o sea, era como decir, macho, se lo estamos poniendo, aún encima que lo estamos haciendo mal, es que se lo estamos dejando casi a huevo. Pero nadie quería hacer eso, no sé si me explico. O sea, nadie quería realmente, cuando tú Sí, descartabas tu carta y cogías la nueva, lo estabas pensando, a ver, intentas pero es que hacerlo hay de que manera pensar, que, es que eso al principio no se ve, pero es que tú claro, ahí tienes, está. pero la carta que coges es muy importante, sobre todo, bueno, a dos, obviamente, el último jugador, o sea, sabes que uno y ya le tienes que dejar, o sea, la que coges está muy clara, pero al final la ventaja de ser el último jugador es que vas a controlar cuál es la carta que se puntúa al final. Entonces es muy importante ser el primer jugador por adelantarte a coger el edificio que quieres, pero ser el último también es muy interesante porque eres el que tiene la decisión última de qué es lo que va a puntuar en la siguiente ronda. Claro, es que yo como a mí yo creo que no me vi no me acuerdo cómo fue hace ya, ¿no? Entonces no tampoco sé muy bien cómo iba el orden, pero exactamente es que te veías en manos del que dejaba la última carta y como te encontraras que te dejaba que tú ya tenías hecho ahí el objetivo, partías de esa ronda con +8 contra tus rivales. No sé, eso lo vi que dije, madre mía, esto hay que estar aquí, hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Pero claro, cuando tienes 5 cartas, si estábamos jugando a 4, había 5 cartas posibles. El primero que descarta esa carta, aún te quedan 4. O sea, es que es realmente complejo adivinar qué es lo que se puede o no quedar, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno, que en este caso es un... más adelante hablaremos, no quiero despejar nada, pero este es un claro ejemplo en que un juego, eh, un juego es altamente, digamos, el resultado de un juego tiene que ver con la experiencia de los jugadores. Porque ya te digo que en nuestra partida, simplemente por el hecho de dejar las cartas y el objetivo que planteábamos, le estábamos dando continuamente puntos a Davis. Bueno, no es una queja, ¿eh? O sea, quiero decir, eso forma parte del aprendizaje de ese juego, porque como tú Sí, bien dices, es una de las partes más complejas que tiene. Pero sí, brillante en cuanto a mecánica. Muy seco, también me pareció sí, muy seco. sequísimo, pero por otro lado, bueno, al que no le importe este tipo de minucias, pues maravilloso. Sí, sí, eso, yo creo que es seco y punitivo son dos palabras que lo definen bastante bien porque es eso, es como voy a comer arena, a meterme aquí un bocata de polvorones y o sea, me recuerda un poco en eso a lo mejor al food chain, ¿no? En el sentido de que como la líes en un turno, que bajes la carta que no es, ya está, despídete de la partida porque como tu rival, a no ser que tu rival también la líe, No, pero como tu rival más o menos te da claro como mínimo lo que él... eso es. A ver, al principio es que hay una apertura muy clara que es la de obtener los recursos necesarios para construir templo. Como no hagas al menos eso, que eso le pasó a Antonio de Elda, en la primera que bajó no se dio cuenta de ese detalle y David le tuvo que decir, macho, estás fuera ya, ¿eh? Y otro se quedó como diciendo, ¿cómo? Si es la primera vez, o sea, es la primera carta que Primera juego. carta, primera acción. Y le dijo Davis, no. No vayas por ahí. Y tuvimos que hacer un rewind. O sea, parece que es la típica. Yo que sé, que parece que está feo, ¿no? Entre jugadores de Eurogamers y tal, decir, oye, tal. Pero es que en este caso concreto es lo que dice Moon Noise. Es como si en la primera colocación que haces en el food chain te encierras. Es mejor decir, oye, mira, para que podamos jugar, para no estar 2 horas haciendo el tonto, no hagas esto. Por esto y por esto. Y el otro ya dijo, hostia, macho, es verdad. Pero sí, sí, tal cual, ¿eh? Primer movimiento te Sí, puedes. en el primero, en la primera ronda correctamente no, porque empiezas con un recurso de cada, pero en la segunda sí. O sea, en la segunda tú puede ser que te bajes una carta y ya no cojas, por ejemplo, lo que he dicho, bajes una carta de construir templos Eso. y no produzcas piedra y ya te habías gastado la piedra, no puedes hacer nada, no puedes hacer construcción. Y si no puedes hacer un turno sin construir, es sobre todo al principio que necesitas construir para producir más. El eh, motorcito. es un palo. Es un palo. Las lágrimas, sí. Oye, ¿quién lo dice en castellano? Maldito Games. Maldito. Como la mayoría de los de Board and ¿Y Dice. precio más o menos? Pues creo que estaba por 45, así. Me suena. 45, ¿Cómo 50. os gusta generar necesidades
a la gente que no lo necesita. Es un juego muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Ah, ya. ¿Cuántos juegos chulos hay en esta vida, Moon? Te va a gustar. Yo, bueno, Uno no, este, pongo en un aprieto ya. Ya, así. Venga, ya. Tabanusi o Zapotec. Uh, son juegos muy distintos. Es verdad que Tabanusi tiene un punto de originalidad que no ves en otra cosa. Pero ahora mismo, por el tipo de juegos que más estoy disfrutando, Zapoteca. qué bien. Mm. Vale, pues genial. Vamos a alguna cosita más de Zapotec o avanzamos. Nada, venga, vamos a darle al siguiente. Que me enrolla mucho. Hoy sí. Buah. Pues si tú te has enrollado, ahora que voy yo, como suelo decir Moon, Venga. prepara el marca porque esto va para rato y te interesa bien poco. Porque saliéndome un poquito de lo habitual, voy a hablar de un juego temático. Y es que aprovechando mi confinamiento por COVID y no poder quedar con nadie y estar aquí en el salón, estudio, cuarto encerrado, pues he aprovechado para jugar el Tainted Grail, que me llegó hace muy poquito. Un saludo Que para fue, Guilla. Un saludo para Guilla que le gusta mucho esto, el mm, rollo temático. pues es un juego de mis primeros Kickstarters, que entré a finales de 2018 y me ha ¿Y llegado te llega ahora. ahora? Sí, porque lo pedí en OneWave y cuando lo pides en OneWave y sin saber qué significa eso, pues como tú, Munois, pues ¿Sabes quién ha hecho eso con el ISS, no? Madre mía. exacto, pues eso mismo, pues ¿4 años? sí. Porque además el Awaken Reels, que es la editorial, pues suele decir, en la campaña, tardamos 2-3 6. meses entre la edición en inglés y la edición en otros idiomas. Bueno, no digo tacos, pero vamos. Normalmente tardan como 9-10 meses o un año entre la versión en inglés y la versión en otros idiomas. Unido además como todo el tema de la crisis global, etcétera, transporte, etcétera. Bueno, pues Tainted Grail es un juego de Awaken Reels que ha traído Maldito Games. Bueno, trajo, porque ya hace años que lo trajo Maldito Games al castellano. Diseñado por, y voy a pronunciarlo en perfecto polaco, porque he copiado los nombres de los autores, lo he puesto en el Google Translate y me he apuntado la pronunciación fonética, porque si no es impronunciable, y serían Krzysztof Piskorski y Marcin Isbierkov. Oye, Polaco, escucha, Muy bien. perfectamente. escucha, si lo llego a saber, te digo, te mando los de los ilustradores del Zapotec, que no los he dicho precisamente por eso. Mira, solo tiene una cosa, Moon. Los dibujantes que lo tengo aquí, el de Green, me los ahorro. Porque el primero directamente se llama Piotr. Se ha empezado por ahí, o sea, Piotr Foxowicz. ¿Vale? Y hay como 7 más. Con lo cual, lo ha dibujado mucha gente. Está ahora mismo en el puesto 82 de la BGG y tiene una nota media de 8,2. Yo creo que tendrá cerca de 10.000 opiniones, con lo cual hablamos de un juego que ha gustado y ha calado hondo dentro de la comunidad que le va este tipo de juegos. Y el peso es de 3,3. Es un juego muy temático y que va por capítulos. Y lo ideal es hacer lo que he hecho yo, que es jugártelo lo más seguido posible porque es una historia tan densa y larga que si vas dejando mucho tiempo entre partidas te vas olvidando un poquito de qué pasaba en cada localización y cosas que tenías que hacer. Literalmente he estado 2 semanas tomando apuntes, que no me acuerdo ni cómo se escribía, pero bueno, así practicaba un poquito mi caligrafía. ¿Y de qué va el Tainted Grail? Tainted Grail está basado en un mundo de la época del tipo medieval, del rey Arturo fantástico, en el que hace como 400-500 años el rey Arturo y los caballeros abandonaron la isla y se marcharon a una isla nueva, a Avalon, porque había una enfermedad en su isla y tenían que buscar una nueva isla. Y se les ocurrió acabar en una isla donde había una niebla que te mataba con gigantes con 4 brazos. Pero Guay. oye, no está mal como sitio para empezar a vivir, ¿no? Pues oye, todo es ponerse, ¿no? Como todo en la vida.
Ujú. Entonces la historia ocurre 400 años después, en la que tú eres un fritillas, un marginal que está en un pueblo, y de repente el menhir, que es lo que evita que lo que se llama la rareza, la niebla que absorbe todo, os invada, se está apagando. Entonces enviasteis a un grupo de héroes locales a ver si iban a Camelot, bueno, a la nueva Camelot, a ver si podían ayudaros, y ya pasa un par de meses y no hay noticias, y entonces pues se monta una siguiente expedición para ver qué ha pasado con este grupo que salió. Y ahí comienza la aventura. Todo es una ambientación muy, muy oscura. En cuanto al arte y la edición, pues Awaken Realms hace auténticas maravillas en temas de producción y esto no es una excepción. Unas miniaturas con mucho detalle, unas cartas con ilustraciones muy chulas, muchísimas cartas, ilustraciones todas diferentes. La verdad es que en ese sentido, muy, muy bien, muy bien. Única pero que tiene este tipo de juegos, que son muchísimas cartas que no te caben enfundadas. Y hablamos de un juego en el que vas manejando cartas en la mano, entonces tienes que ir enfundando y desenfundando muchas veces para que te quepa todo dentro de la misma caja. ¿Y de qué va el juego? Bueno, pues lo que he comentado, pues es un juego que va en 14 capítulos y la duración normal son entre 30 y 40 horas en toda la campaña. Yo creo que tarda más o menos eso. También es cierto que como yo no tenía que montar y desmontar, porque me lo dejaba en la mesa, aquí en la mesa pequeña, y luego me ponía a jugar tranquilamente, pues no tenía ningún problema. Y el juego funciona principalmente con un libro. Entonces, por eso nuestro querido Carlos Palermo dice que para eso te coges un libro, te lo lees y te olvidas de la historia y de estar jugando 30 horas de tu vida a esto. Y yo entiendo eso que dice porque sí que es cierto que te pasas un alto porcentaje del tiempo navegando en ese libro de, no sé, tropecientas páginas. El, Eso también lo dice porque no sé si sabéis que Javi Legacy, que estaba flipadísimo con el juego, al final hizo eso. Era como ya llevaba muchas cuantas y era, esto es que es todo el rato igual y se acabó leyendo el libro. Eso dicen las pues, malas lenguas. Que pues no una recuerdo cosa. si le he oído a él o ha sido a otra persona A decirlo. ver, el libro lo que te divide en las distintas localizaciones del mundo y luego tiene una parte de secretos. Dentro de cada localización, tú cuando interactúas en ella, te dan siempre muchas opciones. Y puedes ir eligiendo opciones y eso te va moviendo entre distintos versículos del capítulo, que están desordenados. Entonces, yo no sé cómo alguien es capaz de leerse eso si no está jugando, porque es muy difícil de seguir lo que estás haciendo, porque empiezas en el 1, te vas al 24, te vas a la página de secretos y es muy difícil seguir la historia. Entonces te pasas todo el tiempo leyendo y haciendo acciones. El turno de juego se divide en días y cada día se divide en 3 partes. La parte de la mañana, que es una fase de mantenimiento en el que principalmente actualizan los menires, que es esas estatuas gigantes que si desaparecen estás jodido. ¿Por qué? Porque esos menires lo que hacen es que cuando activas un menir puedes ver las 9 localizaciones adyacentes. Si desaparece ese menir, eso se hace niebla y no lo puedes ver. Entonces, conforme va pasando el tiempo, tú vas activando esos menires, que cuesta un cojón de activar, pero te van desapareciendo a los 7 o 8 días. Con lo cual, tienes que volver a activarlo y es un coñazo absoluto en moverse por el mapa, que es parte de la dificultad. Entonces, luego, después de la fase de esa, luego viene la fase de acción, que nosotros tenemos unos puntos de energía, que dependiendo de cómo acabáramos el día anterior, si descansamos o no nos agotamos mucho, tenemos más puntos de energía. Y lo que podemos hacer es, básicamente, viajar por el mapa, interactuar en las localizaciones o investigar una localización. Más o menos esas son las cosas que puedes hacer. Y entonces el libro te va llevando por distintos caminos. Entonces es como si estuvieras jugando a medida de la sección y eso me ha gustado mucho como un juego de rol, en el que vas y tienes muchísimas aventuras, pero que además dentro de las aventuras principales salen muchas subtramas. Entonces tú vas notando lo que vas descubriendo. En base a lo que vas descubriendo, puedes ir avanzando en otra localización. Es como, vale, en esta localización vas a hacer X. Si tienes tal cosa que has descubierto, puedes seguir leyendo. Si no, te vas a este otro párrafo. Entonces, dependiendo de lo que has ido descubriendo, vas viendo unas cosas u otras. Yo jugué más o menos la línea principal de la aventura, pero vamos, me quedaría un 50% por descubrir perfectamente. Y es que puedes además tener varias
tramas principales y subtramas. O sea, empezando por, así de primeras, ¿me voy a ver qué pasó con la expedición inicial o me voy a Nueva Camelot a pedir ayuda? Simplemente eso hace que cambie casi toda la partida. Sí que es cierto que a veces puedes enlazar las distintas historias, ¿Qué pero ya hiciste tú? ¿Qué hiciste? yo lo que hice fue, empecé yendo a ver qué había pasado con la primera expedición, acabé en Camelot y abandoné esa aventura inicial que empecé. O sea, me desvié totalmente. Ok. Entonces, claro, Entonces, es un juego que tiene bastante jugabilidad. Y vale, ¿y dónde está el juego? ¿No? Porque ahora mismo lo único que estoy diciendo es que lees un libro y vas para arriba y para abajo. Bueno, pues el juego se juega todo con cartas. El tablero son cartas que vas descubriendo, que están colocadas, son cartas que están conectadas ortogonalmente unas con otras. Y luego nosotros tenemos un mazo de cartas con lo que interactuamos con un mazo llamado de encuentros. Ese mazo de encuentros, que es de 4 tipos, van a sacar cartas que te van a ir puteando, al igual que los eventos. Entonces tú, al principio de cada capítulo, montas un mazo de cartas del capítulo y luego unos mazos de encuentro, dependiendo del número de jugadores y del momento de la partida en el que estés. Y conforme vas avanzando el juego, te va diciendo que vayas sacando cartas de encuentro de un tipo o de otro. Y entonces empiezas a interactuar con ellas. Y es donde entra una de las mecánicas que tenía original ese juego que me ha gustado, pero me ha parecido un poco cansino al final, que es el tema de cómo interactúas con los eventos. Es muy difícil de explicar sin ver las cartas, pero a modo de resumen, imaginaros que las cartas tienen como... En tu tablero de jugador tienes como 6 atributos que son opuestos. Puede ser valentía y cautela, por ejemplo. ¿Vale? Pues las cartas de encuentros tienen esos iconos con flechas. Algunos de esos iconos. Entonces tú bajas cartas de tu mano que vas robando y las enlazas con esos iconos. Entonces, dependiendo de los iconos que enlaces con las cartas que te has bajado, pues puedes tener éxitos, puedes robar otras cartas, puedes hacer distintos efectos. Digamos que vas combando las cartas haciendo trenecitos, haciendo como un árbol de desarrollo mezclando iconitos. Que suena muy bien y está muy bueno al principio, pero a veces se hace un pelín tedioso. Sobre todo cuando has jugado durante 15 días seguidos eh, y vas andando por el mapa y te hacen robar una carta de encuentro y tienes que tirarte 5 minutos sacando cartas para matar el encuentro. Entonces, al final como que es cierto que es muy original y que es parte del puzzle, pero te corta un poquito yo creo que toda la gracia que tiene, que es la historia. Entonces, a mí el juego en general me gustó mucho. Me pareció un juego muy interesante, sobre todo yo que he sido de jugar a muchos juegos de terror clásicos de consola. Eso de tener tu personaje, evolucionarlo, aumentar sus distintas características, ganar habilidades, conseguir objetos, investigar localizaciones, hacer quest, subquest, ir a un sitio, ir a otro, tener que decidir si me alío con un bando, me alío con otro. Entonces, y tus decisiones más son definitivas. Y además te dice el libro, si te alías con esta gente, nunca podrás volver a entrar a tal sitio. Entonces, todo eso está muy bien. Y te hace, no sé, te hace tomar muchas decisiones. Entonces, creo que es súper inmersivo. Pero es un juego que es de 1 a 4 jugadores y lo jugaría a 1, 2 como mucho, porque pues es un juego que se hace muy largo. Entonces, a mí me gustó mucho. Es un juego también que es muy difícil. Yo lo que hice fue, pues, coger el juego, echar un vaso de agua y echar el juego así, en el vasico de agua y darle vueltas. O sea, yo jugué en el modo fácil, incluso me metí un par de home rules para hacerlo todo un poquito más llevadero. Porque una de las críticas que tiene el juego es que el jugar como indicaban las reglas en el modo normal, está mucho tiempo lo que se dice el farming, que es viendo localizaciones a por recursos porque te falta recursos todo el rato. Entonces te pasas la mitad del tiempo cazando, por ejemplo, y en cuanto puedes te vas a hacer un poquito de la misión principal. Entonces, criticaban que te cortaba mucho el ritmo de la historia. Entonces, en mi caso, yo preferí ir un poquito más relajado en ese tema para intentar disfrutar de la historia. Y creo que acerté, porque igualmente he acabado un pelín saturado después de, claro, 15 días jugando seguido, pues acabas un poquito harto de hacer siempre lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que es una experiencia muy, muy satisfactoria y aquí lo tengo y tengo las expansiones y probablemente cuando me desature un poquito, yo creo que le volveré a tomar las campañas porque me ha gustado la experiencia. Me parece que es curioso y por una vez en la vida
No pasa nada por salirse un poquito del euro seco de la arena y meterse en una cosa un poquito temática. Bueno, No, Qué Burgundy, bueno. ya nos ha dicho Carlos que ha hecho lo que comúnmente se llama, que es un dicho, pero él lo ha hecho realmente, que es hacerse trampas en el solitario. Ah, sí, bueno, sí. sí, no lo voy a negar. O sea, pero es que incluso en las propias reglas hay un modo que le llaman modo historia, que es como el viajes por la Tierra Media, que es el modo aventura, creo que lo llaman, que simplifica todo y lo facilita todo. Pues hay también unas reglas que lo que te hacen es que intentes disfrutar más de la experiencia y no sufras tanto. Porque es que, sobre todo, a varios jugadores lo que ocurría era que los turnos te duraban muchísimo menos. Porque los menires tenían mucha menos duración, entonces no podías avanzar en la historia. Entonces, incluso el propio juego te incitaba a hacer un poquito de trampillas. Y en mi caso, he hecho alguna trampilla más. Pero bueno, no diré cuál es. Yo la verdad es que tiene cosas que me resultan interesantes, pero me suena un poco a que no es algo que voy a disfrutar mucho. Entonces, pues creo que no es un juego para mí. Lo he intentado ya con algún narrativo, algunos han tenido más éxito que otros, pero al final me acaban cansando un poco. Es que Eh, es el tema, es que al final las mecánicas son las mismas. Entonces, si mm, juegas. Por eso me voy a quedar con el espíritu un poquito del Etherfields. Porque el tema de Tinted Tail es que las mecánicas no evolucionan casi. Entonces, ya. ahí sí que estás, o como en Viajes por la Tierra Media, estás siempre haciendo lo mismo con las cartas, comando de la misma forma y al final, pues se hace un pelín repetitivo mecánicamente hablando. Mm. Luego, Lo, claro, la historia muy interesante. lo que mola del viaje por la Tierra Media es que las partidas son muy cortitas. Mm. Entonces, menos alguna que se alarga un poco más, lo bueno que tiene es que es eso, que al final, pues, va rápida la cosa. Sí, sí, Buenas, yo Viajes por la Pablo. Tierra. Hola, Pablo. Buenas, buenas. Que he llegado en el Buenas momento noches. decepción del Tainted Entonces, Grail este, ¿o qué? no, No, para no, nada, para nada. Estaba justamente hablando de que me ha gustado mucho, pero que es un juego que al final, o sea, lo he jugado las 30 horas en 2 semanas. Entonces, claro, ha sido todo seguido día Ya. tras otro, entonces he acabado un poco saturado de hacer siempre lo mismo constantemente. Pero ya te digo que la historia me parece muy interesante y ese momento mío épico, que no puedo decir cómo ha sido, que mi personaje muere porque acaba muriendo, pero muere de forma épica. Solo digo una cosa, como el último samurái. O sea, tipo carga a tu muerte, épica y que será recordado por los hijos que nunca tuve en la historia. ¿Jugabas tú solo en solitario Sí, jugué solo, pues o has aprovechando tenido que que estoy echar? aquí en cuarentena aquí en el salón, que es donde me he hecho mi estudio de trabajo y donde vivo y como y todo, pues me dejé aquí en la mesa montada el juego y me fui jugando un capítulo tras otro o cortando el capítulo y eso, en 2 semanitas me he echado las 30 y pico horas del juego. La verdad es que guay, guay. Y no sé, me ha gustado jugar una cosa un poquito diferente. Pero sí que decir que yo, donde estén los euros, pum, muy bien que estén los temáticos. El corazón es lo que me lleva. Bueno, muy bien. Pues esto ha sido Tainted Grail. ¿Alguien quieres preguntar algo? Pablo, del juego este, ¿te llama la atención ese tipo de juego o qué? Sí, sí, sí me llama la atención. Pero, a ver, ¿en qué momento? Bueno, a lo mejor me lo he planteado varias veces en solitario, por ejemplo. Yo tengo el Imperial Assault, o sea, que no sé si es del mismo rollo, pero más o menos yo creo. Y tenía la aplicación también en tablet que podías ir haciéndolo ahí jugando en solitario. Y me lo he planteado varias veces, pero luego mi problema es tener el pifostio montado también en casa, todo Mm. extendido, y es que ahora mismo no puedo tener nada extendido. Bueno, me he comprado rollo friki. No, no me he comprado. Mi mujer para la oposición se ha comprado una pizarra para practicar los temas de la oposición en la pizarra de estas magnéticas y es probable que luego me la quede rollo Wargamer friki de tener los juegos puestos en pizarra magnética en la pared, ¿sabes? En vez de ¿Cómo? tenerlas en mesa. ¿No habéis visto las fotos ahí en Twitter de Sí. gente que tiene puestos No, los no, juegos no. ahí?
Pues Se vas a poner se imanes montan para tus counters. soportes, efectivamente, y se montan soportes para los counters para tener. Y juegan en. Sí, sí. Juegan en pared Qué con la locura. pizarra. Entonces, bueno, pues eso a lo mejor es una opción para hacerlo. Pero no, cuando tengo juegos así montados es cuando ahora en verano me voy al pueblo y ahí hay más como espacio y tengo ahí un juego montado varios días. Pero si no es que aquí en casa es imposible. Bueno, de hecho es que no monto juegos ya. Aquí en casa ya todos online, no. Mm. Pero sí, sí, me da ganas de tener la experiencia bien completa de uno de estos juegos. Así que Creo a que te ver si gusta. algún Yo creo, día. Pablo, que te gustaría, porque es bastante narrativo, inmersivo, pero, como dices tú, hay que dejarlo montado y hay que dedicarle muchas horas y son, no sé, demasiados requisitos para poder disfrutar de ese tipo de juegos. Mm. Yo ahora el que tengo ahí pendiente, que sí que le tengo ganas, es el Gloomhaven, el Fauces del León, Ay, lo tengo también. que me voy a... Así de narrativo, creo que es el siguiente que le vamos a dar caña. Yo Ese sé que tengo Carlos Cuevas lo dijo como de. O me lo comentó a mí, si lo intentamos comprar entre varios. Al final creo que se lo compró, pero con la idea de jugarlo en la asociación, porque debía ser bastante más corto y asumible que algunos de estos, que el otro, ¿no? Sí, Que el grande, ¿no? Es como la versión mini, ¿no? O sí, Redux sí, de. sí, son 20 y son algo. 20 y pico, en Sí. vez de tropecientos capítulos, y sobre todo la gran diferencia es que el tablero en el Fósil del León se hace con el libro. Directamente abres una página o libro y no tienes que montar un tablero. O sea que el Mm, setup te lo simplifica mucho, que era una de las mayores críticas que se ve que tenía el Gloomhaven. mm. Pero claro, el Gloomhaven dicen que es una maravilla mecánicamente hablando, pero que la historia es tipo, estamos en un pueblo y hay problemas. Hay que matar a gente, ¿no? Y ya está. O sea, se ve que es eso. O sea, nada está. No hay nada de historia. Sin embargo, la gran diferencia con el Tainted es que es todo historia No, y pero la no, no, mecánica no, menos no guay. quieras avanzar de no. ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué tipo de acento has puesto? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? No lo sé. He intentado poner un acento un poquito. ¿Eras un orco o eras un paleto He intentado de ponerlo un poco rústico. No sé, me ha rústico? quedado. Era un poco gañán, pero. Vale, vale. Ha sido maravilloso. Nada, me la apunto, creo que. Tienes que hacerlo más. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Os cuento Mesina? ¿O...? Porque tú has dicho que no tenías nada. Pablo, ¿tú tienes algo? Sí, yo tengo Yo, una cosa. Ah, pues Tengo yo una- venga, dale. tengo de hace 1000, pero que no sé si lo llega a comentar. Por un lado, que jugué al Sushi Go Party, que no lo había jugado nunca y me gustó mucho. La verdad es que está muy bien, entiendo el éxito que tenga y vamos, yo probablemente, porque estoy sin comprar ningún juego, pero si en algún momento llego A al comprar ambiente será el Sisi Go. familiar ¿Sigues o a sin comprar? comprar o en esto, sí, sí, sigo sin comprar nada de nada. Pero la verdad es que me parece que es un juego fácil de sacar con gente y que funciona muy bien y que está muy bien. Muy Está chulo. muy bien. Y ese mismo día también probamos otro que se llama Mysterium Park, Ah, sí, sí. Ujú. que Ay, te has Se lo hemos quedado, perdido. Pablo. Ah, lo hemos perdido. a ver, hola, hola, Ahora, yo sigo Ahora, Ya ahora. te hablando. digo. Sí, sí, has Vale, vuelto. a eso, hablaba de un juego que se llama Mysterium Park, que tiene un poco el rollo del Dixit, de deducción de como a través de unas cartas. Bueno, Ujú. hay que resolver quién es el asesino en una especie de matriz de diferentes versiones. Lo que pasa es que son personajes que están llenos de objetos y cosas alrededor y quien te tiene que dar las pistas te las da a base de darte como unas cartas que tú tienes como que relacionar y cada uno tiene como alguien concreto a quien tiene como que acusar o que hacer y pues eso, la verdad es que bastante divertido, o sea que el juego funcionó muy bien en mesa, yo creo que los que estábamos ahí nos lo pasamos muy bien, con bastante tensión no lo llegábamos a adivinar, pues lo típico que el que esté dando las pistas le parece todo súper evidente, pero luego el efecto de estos juegos, o sea, precisamente que al ser colaborativo, que es alucinante, es como la opinión de otro condiciona lo que te están diciendo. O sea, cuando de pronto, cuando alguien de verdad tenía la pista clarísimo, pero porque otros se han dedicado a decir otras cosas y otras sugerencias que podían ser igual de válidas, pero lo único que te hacen es desviarte como del camino inicial que has cogido. Y esto, yo no jugué como el que daba las pistas, porque solo jugó Alicia como eso,
pero yo creo que para el que da las pistas tiene que ser graciosísimo ver cómo la gente se acerca a tu pista, lo tiene clarísimo, pero de pronto hay otro que suelta otra cosa y se van completamente. Y luego ya se obsesionan con eso, no hay manera de hacerlo. El juego funciona muy bien. Y luego una edición, o sea que bueno, en sí el juego, los componentes sencillos, pero unas ilustraciones y todo el juego currado, vamos, el juego estaba muy bonito. ¿Sabes? Este juego viene del Mysterium, o sea, viene de un juego que se llama Mysterium. Dicen que es como que lo han cogido, algo parecido a lo del Fauces del León, ¿no? Que han cogido lo bueno que tenía y además lo han metido en una caja más pequeña, más barata y han dicho, toma. Y dicen que está mucho mejor el Mysterium Park este que el Mysterium. Y ya el Mysterium tenía mucha fama como de juego tipo Dixit, pero que le daba una vueltecita de tuerca y este es como el refino del Mysterium, por lo que yo he oído. Dicen que está súper, súper bien. Me gustaría Pues probar. sí, sí. A mí me gustó mucho y ya os digo que luego la edición muy bonita, las ilustraciones, todo muy bonito y vamos, funciona muy bien y se lo puedes explicar a cualquiera en 3 segundos, no sé. Otro juego que me parece que funciona estupendamente. Sí, sí. Ya está. Esas son las cosas. Porque lo otro, ya lo habréis, de las levantadas, ya habréis comentado, el Pictomanía ya lo habréis comentado por activa y por pasiva, ¿no? Que todavía no me ha dado tiempo ni a escucharos. Y ya está, y las otras cosas más o menos ya no hay mucha novedad. Burgundy, tengo que Pictomanía. Tu copia. Quiero. Vale. Yo también te quiero, joder. Voy yo entonces. Dale. Dale. A ver, yo voy a hablar de Mirmes. Mirmes es un juego de 2012, autor Joan Levet, y que si hace poquito se hablaba de un juego de abejas que tenían que gestionar su panal y el mercado de la miel en el bosque. En este caso voy a hablar de este juego Mirmes, que es un juego en el que vamos a ser un hormiguero y con una caprichosa hormiga reina que quiere objetivos muy peculiares. El juego es un juego de estos euros que aprietan y que destilan digamos, un punto temático muy alto. En el juego, pues vamos a tener un tablero individual que va a ser nuestro hormiguero. Vamos a tener digamos unas fichas, que ahí serían como dijéramos los puntos de acción, pero que le llaman las cuidadoras, que es un recurso altamente valioso, y con esas cuidadoras vamos a hacer una programación digamos, una selección de acciones simultánea, que esto está muy bien para darle vigor y vivacidad al juego, donde vamos a poder pues criar otras larvas, vamos a poder crear también nuevas hormigas guerreras y nuevas hormigas trabajadoras. Y una vez que hemos hecho esta selección de acciones de manera simultánea, digamos, despejaremos, entre comillas, se puede hacer cada uno en su tablerito sin poner ninguna traba para que nadie lo vea, pero bueno, se aconseja que se haga para que no se haga la copiadita. Y después empezarán todos los jugadores a hacer esas acciones, ya por orden de turno. Y las acciones, pues, son muy sencillas, pero aún así es un juego bastante complejo. Porque ya os digo que es un juego en el que vas muy justo de recursos y lo bonito es que a veces los propios recursos son las propias hormigas. Entonces, cuándo utilizarlos y cuándo no es bastante interesante. Y una de las acciones principales del juego es salir al exterior. Sales de tu hormiguero y vas a un tablero principal, que es el tablero más feo que ha hecho el ser humano. Tal vez estamos hablando yo creo que es más feo incluso que el propio, bueno, es por lo contrario, ¿no? Que el de las edades doradas. Uno por sobrecarga y otro por escasez, tal vez. Pero este es una cosa absolutamente dantesca. Pero bueno, aún así saldremos con nuestras hormigas trabajadoras. Será una decisión que tengamos que tomar, si salir con las hormigas al tablero al exterior o dejarlas en nuestro hormiguero como para hacer ciertas acciones que no morirán, serán como menos potentes, pero servirán como para mejorar nuestro hormiguero. Entonces esa decisión ya si dejo la hormiga o la mando al exterior es muy interesante. Y en el exterior, ¿qué hacen las hormigas? Pues las hormigas en el exterior plantan feromonas, que es como que en ese pequeño jardín que representa el tablero, pues van como haciendo su propio, con unas losetitas, vas poniendo como losetas en función del poder de tu hormiguero.
Y esas losetitas que vas poniendo, que representan un poco los recursos que vas a poder generar gracias a ese paso de las hormigas por el campo, pues a mejor hormiguero tengas, cuanto mejor hormiguero tengas, mejores feromonas podrás crear. Y hay un momento en que vas a colisionar con las hormigas rivales, incluso podrás fastidiarles las feromonas. Que esto de las feromonas no tengo ni idea, sería un término del mundo de las hormigas que yo desconozco, pero bueno, básicamente en esas losetas que van increciendo, ¿no? De cuanto mejor es tu hormiguero, vas a poner, pues si la feromona es de una loseta de 2 espacios, o de 3 o de 4, pues vas a poner tantos recursos como espacios tenga la loseta. Y luego una vez por turno, al final de la ronda, habrá una fase de mantenimiento, de cosecha que se llama, y bueno, pues cogerás un recursito de los que generes con esa feromona. Y puedes tocar diferentes tipos de terreno. Puedes generar hierba, puedes generar tierra. Con la tierra vas a poder mejorar tu hormiguero, con la hierba vas a poder dar de comer a tus hormigas. Porque también habrá al final una fase de mantenimiento de dar de comer a tu hormiguero, ¿no? Entonces tiene como muchas cositas que nos recuerdan a otros juegos como Dungeon Pets, como Agrícola. El juego ya os digo que es exigente, es muy interesante y es súper temático. Y tiene, como os digo al principio, partes con 3 o 4 cuidadoras, que son como estas, como el recurso principal para poder hacer esa selección de acciones y luego que pasen cosas. Pues ahí en las levantadas, es de estas cosas, de estos juegos que como hagas en la primera ronda, una jugada de estas que no hay que hacer, te quedas en la mierda toda la partida. Y hay una de las acciones que es que puedes llevar a una de tus cuidadoras a una cosa que le llaman el taller. Y ese taller hay varias opciones, que no voy a ponerme a decir qué opciones son. Pero una de ellas es que coges una de estas cuidadoras que tanto cuesta tener y tanto cuesta conseguir luego también, y como que la sacrificas en pos de poder optar a cumplir un objetivo. Santi hizo eso en su primer turno. O sea, es como decir, tengo 4 trabajadores, pues uno de ellos a tomar por saco, ¿no? Lo mando fuera, madre mía. Sí. Eso, o sea, fue tan terrible que. Y ahí no hubo como en el Zapotec alguien diciendo no. A ver, yo lo estaba viendo, y digo, creo que te estás equivocando, pero no dije nada, porque no quería hacer un comentario tan osado en mi primera partida, porque a lo mejor no se estaba equivocando y era algo magnífico, porque ¿Quién lo también es verdad que explicó? ¿Quién lo explicó esto? Siena. Y Mal Siena al final de la partida sí que reconoció que ahí tenía que haber dicho algo y tal, pero bueno. Pero la cuestión es que también es verdad que el primero se pone en esos objetivos, luego cuando va el siguiente jugador recibe puntos. O sea, cuando va el siguiente jugador como a marcar que también quiere cumplir, o mejor dicho, ha cumplido ese objetivo, el que te estaba de antes recibe como puntitos. Como ¿vale? las tecnologías de Teotihuacán, por ejemplo. Eso es. Entonces yo creo que él lo hizo como por ahí, ¿no? Dijo, hostia, pues me pongo ya y así todo el que venga. No os imaginéis lo que le costó remontar la partida. Bueno, el juego es súper interesante. Ya os digo que a los que nos gustan los euros de bien, es un juego a tener muy en cuenta, muy exigente y súper divertido, la verdad. Toda esa guerra que luego estalla ahí en el tablero, pues está muy bien por el terreno, pero aparte también hay como unos objetivos de insectos que puedes ir como matando con tus guerreros y bueno, el juego tiene mucho donde rascar y está súper bien. Es un juego muy poco conocido. La pega un poco lo feo que es, ¿no? Aparte es inconseguible, de la editorial Istari Games. Y vamos, a día de hoy yo estoy aquí un poco buscando mientras que me lo preparaba, estaba un poco buscando por segunda mano y tal. No sé, por Wallapop no he mirado, ¿eh? Pero bastante chungo de pillar, ¿eh? Y el juego, desde luego, Sí, estuvo saldado mucho tiempo, ¿eh? Jugamos otra, lo han tenido, pero años. Sí, pues a día de hoy yo creo que no está, ¿no? Ya. Oye, Pues Jorge, mira, en Wallapop, Carlos G, que es chipinazo, por 35 euros es tuyo, en Albacete. Pues mira, tener en cuenta, porque me parece un juego muy chulo. Muy chulo. Sina es especialista en llevar juegos difíciles de conseguir y feos de cojones. O sea, tiene ese superpoder porque normalmente cuando jugamos con él, o sea, yo creo que el tío se pone a ver y es como, mira las portadas y digo, pues yo le llevo esto que es más feo. No, pero la portada de Mirmes es súper bonita, ¿eh? La portada del Mirmes no es lo peor que tiene, es el tablero. El tablero es tremendamente horrible. ¿Cómo decís que se llama el juego? Que lo estoy buscando y no soy capaz de encontrarlo. Mirmes con Y. Mirmes.
Pues yo no sabía que haya estado en plan saldazo, ¿sabes? Pensaba que es el típico juego de pocas unidades y que a día de hoy pues complicado de conseguir. Pero vamos, en plan nuevo yo creo que no, ¿verdad? Ahora mismo. Eso sí te va a Más costar. más por el paso del tiempo que a lo mejor por la gran venta de Mirmes que haya habido. Bueno, Porque el pues juego probablemente tal vez sea un juego de estos que se ha puesto de moda el reeditar todos los juegos de la historia en nuevas ediciones. No sé por qué no hemos hablado, por cierto, de los Castillos de Borgoña Deluxe aún, pero bueno. Luego hablaremos tranquilamente. Pero vamos, que pues seguramente este juego de Mirmes habrá un momento en el que lo volverán a sacar. A ver, el juego, yo te digo que es infinitamente superior pues, posiblemente la mayor parte de juegos que están saliendo últimamente. Es un juego, ya te digo, de 2012. Infinitamente superior. Sí, sí. Es un juego, es un peso medio duro, muy interesante, muy bueno. O sea, tiene ese punto te digo, de selección simultánea y luego de colocación que está muy bien. Y luego tiene ese punto temático con el tema del hormiguero que está muy guay. Y habrá gente que no llama atención absolutamente nada por el simple hecho de ser de hormigas, y lo entiendo. Pero creo que es una barrera a la que hay que saltar y luego disfrutar de este juego porque es una pequeña joya. No sé ni dónde está en la BGG. O sea, no, bueno, tengo aquí abierto, espera. En el Lo tengo, 600, en el overall, el 608. ¿Vale? O sea, sí, o sea no está en la mierda, pero quiero decir, 608. Pero es un juegazo, ¿eh? Pero que Esto es. mira, pues el año pasado, simplemente para añadir más criterio, el año pasado en las levantadas también, que lo volvió a llevar Jorge, la gente que lo jugó le flipó. Y fue de los grandes descubrimientos para muchos, fue el Mirmes. sí, en El la año BGG pasado pone que que estuvo que la verdad nominado es a que mucha cosa. gusta. En el 2013, que había bastante jugazo también. En el 2012-2013. Sí, 2012-2013 fueron años potentes. El 2013, por supuesto, el año. Pues eso ha sido mi pequeña review, Mirmes. Que nada, Mu, si quieres tú comentar algo de Messina No, o yo creo antes. que lo dejamos para el siguiente, que son ya las once Sí, y pues, si la media y preguntita hay es que para el darle a la verano. preguntica. ¿Habéis contado anécdota o habéis pasado directamente a últimas partidas desde el principio? No. ¿O ha habido Sí, anécdota? hemos abierto con la mierda anécdota. Bueno, se va a O escuchar. anécdota, sí. Bueno, pues vale, pues entonces si quieres, Mu, ves preparando la entradilla y me quedo con las ganas de escuchar tu opinión del Messina porque La siguiente. creo que te ha gustado mucho. Creo que nos vas a deleitar con hype del bueno, con hype edulcorado. Por eso, por Ese, eso. Es que, ¿ves? Es que hay veces que toca Capitán Vinagre y otras veces que toca pero es que el soufflé. Otras veces que toca el soufflé. claro, Ahora ya hemos es que vendido unos pocos zapotex. y yo sé que con el Messina, tu canto de sirena edulcorado, lleno de miel y ambrosía, nos va a hacer que se caigan los billetes. Pero bueno, venga, vale. Pues ve preparando, porque vámonos a la última ronda, la preguntica lúdica. Preguntica lúdica. Muy bien, pues nada, vamos a cerrar el programa con la preguntita lúdica. Me alegro mucho que esté Pablo, porque realmente es una pregunta que creo que tener a un autor le va a aportar, va a enriquecer bastante la opinión, sin desmerecer a mis increíbles contertulios. Pero es verdad que la posición de autor creo que puede ser interesante escuchar un poquito lo que tenga que decir. Vale, pues mi preguntita lúdica de hoy tiene que ver con el azar en los juegos de mesa. ¿Vale? Y me gustaría, antes de lanzar la pregunta, que no sé muy bien cuál es, ¿sabes? Me gustaría que abriéramos un pequeño debate sobre el azar en los juegos de mesa, pero sí que me gustaría hablar de una pequeña charla que dio Richard Garfield, que es el autor de juegos como de cartas, ¿no? De Magic, y mundialmente famoso, o de juegos de mesa como puede ser Bunny Kingdom, ¿no? Y tantos otros. Pues Richard Garfield habló del azar. Y es una charla bastante extensa y bastante interesante, ¿vale? Pero quiero simplemente hacer un apunte de los tres tipos de azar en los que él, digamos, separaba esa idea tan genérica que puede ser el azar en los juegos. Pongo en la mesa, ¿vale? Vemos un poco lo que Richard Garfield opinaba
y luego intento lanzar alguna pregunta si es que la hay. El primer tipo de azar que él veía en los juegos es el azar, dice, las típicas incertidumbres mecánicas, ¿vale? Como por ejemplo puede ser usar un dado, barajar un mazo de cartas o sacar piezas de una bolsa, ¿vale? Eso sería el azar tipo 1, según él. El azar tipo 2 tendría que ver con la información oculta, ¿vale? Esto pues, lo más fácil de ver sería, por ejemplo, un juego de roles ocultos, ¿vale? Pues la información oculta aquí es sencillamente el rol, ¿no? Por poner un ejemplo. Luego habría un azar tipo 3, en que este es el más, digamos, el más controvertido en esa charla que dio, que es la propia limitación de los propios jugadores, las limitaciones de los propios jugadores, donde mucha gente no está de acuerdo, pero que él lo cuenta como un tipo de azar, ¿no? Y pone como ejemplo, digamos, extremo el propio ajedrez, ¿no? Que jugando jugadores de diferentes niveles, pues un jugador condiciona la propia partida, ¿no? Entonces, pues, antes cada vez oigo más a los jugones hablar del azar como algo negativo referido al euro, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco qué opináis de este tema, cómo pensáis que el azar, cuál es vuestra tolerancia a este azar en los juegos de mesa, o si pensáis que es algo que debe tener, o si por contra o sois jugadores que os gusta tener que el juego no ofrezca ningún azar y que todo el juego, o sea, todo lo que es la victoria del propio juego sea conseguida por la propia pericia y habilidad de los jugadores, ¿no? Antes de que contestáis, simplemente apuntar que con esto último que he dicho es que también mencionaba dos tipos de jugadores, los especialistas y los innovadores. Los innovadores, como llamando a los que les gusta probar muchos juegos, no profundizar en ciertos juegos, ¿no? Y aquí como que ese punto de azar como más alto beneficiaba a este tipo de juego, mientras que el especialista prefiere profundizar y que haya un azar muchísimo más reducido, ¿no? Bueno, pues con todo esto, que creo que no estoy llegando a ningún sitio, pero sí que os lo lanzo, ¿no? Y simplemente cómo os influye a vosotros el concepto de ese azar en vuestras partidas o en vuestro juego ideal. Pues no sé, quien quiera que empiece, lo que os vibre. A ver. Pablo, dale tú, que acaba de llegar. Venga, que no has hablado. Casi. Bueno, tema complicado. Sí. Empiezo por lo último, ¿cómo me afecta a mí? A mí no me disgusta el azar. Entre comillas. O sea, que más que el azar no. O sea, que lo que no me disgusta es la incertidumbre. Más bien, me gusta. O sea, que me parece que los juegos tienen que dar un cierto reto como de estar vivo durante toda la partida. Ya sabéis que en general me gusta más el aspecto táctico que el aspecto estratégico a muy, muy largo plazo. Y casi que me gusta más esa sensación de mantenerme vivo en la partida. Y esto se crea a base de la incertidumbre. No del azar tanto, sino de la incertidumbre. Normalmente de la interacción entre jugadores, de que no sepas qué va a hacer el otro o que haya eventos que son aleatorios pero que no desbalancean el juego o la mecánica, que simplemente como que te van cambiando de dirección y tú tienes que retomar el camino, pero que no tienes la sensación de que te baila completamente el azar. Que es el sentido negativo, yo creo que le damos sobre todo al azar, cuando todo depende mucho, pues eso, cuando da igual lo que tú hagas, que al final el azar va a decidir quién va a ganar o quién no va a ganar. Entonces, esos juegos, o sea que esto yo creo que está más o menos estudiado, ¿no? En general, esos juegos son los que más gustan a los niños porque cualquiera tiene posibilidad de hacerlo, y entonces los juegos más infantiles, más simples, a los que juega todo el mundo, tienen una cantidad de azar enorme, ¿sabes? Cualquiera, entre comillas, te puede ganar al parchís y bueno, la OCA está claro, ¿no? Pero que ese tipo de juegos y los juegos infantiles en general tienen eso, o mecánicas en las que los niños pueden ser mejores que los adultos. Y si no, cuanto más vas profundizando, más tienes ganas de tener control sobre el juego, más que tener... Y entonces aquí volviendo a lo que me gusta a mí, yo, en el fondo, para mí es todo psicología. O sea que un juego puede ser muy azaroso, pero si me da la sensación de tener control y que las decisiones que tomo afectan a lo que estoy haciendo, me gusta.
y creo que como jugadores, normalmente, siempre, esto es curioso, incluso en muchos juegos donde puede haber azar, o sea, es verdad que en los euros, claro, cuando reduces realmente el componente de azar, porque no hay dados, no hay nada que salga al azar, el azar a lo mejor es el setup inicial, pero incluso esas cosas que a la gente de los jugadores de euros le parece que no condiciona tanto, estoy seguro que a nivel de números sigue condicionando muchísimo, pero como jugadores tenemos la sensación de que tenemos mucho más control. Y entonces nos enorgullecemos más de ganar la partida o nos parece más un reto porque parece que lo hemos ganado nosotros. Esto creo que en muchos casos es una falsa ilusión. Incluso igual, fijaros lo que os digo, que yo me molesta mucho precisamente el azar como muy descontrolado, me molesta mucho y siempre a la hora de diseñar o pensar los juegos pienso en esa idea de los grandes números, ¿no? O sea, que el azar, si tiras muchas veces el dado, al final no es que tú tengas mala suerte, es que al final es así, ¿sabes? Equilibras y por cantidad de grandes números. Bueno, ahora haciendo cálculos en tablas de Excel, me doy cuenta, vamos, que las leyes de los grandes números se dan en proporciones mucho más grandes de las que podemos hacer cualquier tirada en un juego. O sea, es decir, que igual, no igual de azaroso, pero quiero decir que un juego donde hagas 100 tiradas puede ser muy azaroso, igual que uno en que hagas prácticamente 10, ¿sabes? O sea, que esto se amortigua haciendo realmente como unos volúmenes enormes. Y si no, la oscilación sigue siendo bastante grande como para seguir considerando una proporción de azar. Pero es verdad que como te has pasado toda la partida tirando, siempre puedes decir que has tenido mala suerte, pero has tirado muchas veces, has tenido que tomar decisiones entre esas cosas. Entonces ya no es simplemente que toda la partida depende de que tires un dado y te salga un resultado. La sensación que ya tienes, ya psicológica, es de que has tenido control. Entonces, a mí eso es lo que me molesta. Es no tener la sensación de control, más que de control, de decisión. De como que las decisiones que tomo no tienen influencia real en la partida. Y cuando un juego me produce eso, o sea, tengo la sensación de que da igual lo que haga, que al final el otro me ha ganado simplemente por pura suerte. O sea, cuando es muy, muy, muy flagrante, es cuando me desmotiva, cuando me cabreo porque digo, pues nada, porque para mí los juegos, lo entiendo mucho así, o sea que bueno, depende qué tipo de juegos, pero la mayoría de los juegos los entiendo como una especie de reto intelectual. Y entonces cada vez es eso, o sea que lo que tengo que intentar es tomar la mejor decisión. Entonces si da igual la decisión que tome, pues ya me dirás. Así que nada, yo estoy así, como en una especie de equilibrio entre medias. O sea, que me gusta mantenerme vivo, si tuviera que hacer todas las mismas mecánicas es eso. Al final es probable que, o sea, que es otra manera de mantenerte vivo, es estar probando juegos constantemente. Entonces nunca llegas a profundizar, siempre los juegas nuevamente y siempre te están suponiendo un reto. Supongo que un juego donde no hay azar y que has jugado mucho, pues al final lo controlas tanto que ya no supone un reto. Entonces, el hecho de estar cambiando, o sea, que juegos donde no hay azar, pero si los estás cambiando constantemente, o sea, si estás probando muchos juegos nuevos, pues al final siempre te supone un reto. Pero si no, juegos donde hay un azar moderado o donde a cada vez te van proponiendo cosas distintas y a pesar de que puedas volver a entrar como una rutina de mismo pensamiento y mismas cosas, pero a cada vez sigues teniendo la sensación de, venga, otra vez un reto. Hay muchos juegos así tontos, roll and write o no sé qué, que siempre, que al final da igual, es como saco las cartas y ahora tengo que hacer con lo que hay lo mejor que puedo. Pues ya está, ese es el reto y eso es lo que me estás proponiendo y a cada vez lo vuelvo a sacar y venga, a hacerlo mejor con esto que me ha tocado. No sé. Esa es un poco mi sensación general. Luego, si quieres, podemos entrar más a fondo lo que significa el azar o no el azar o en eso. Yo prefiero la incertidumbre, ¿eh? Yo prefiero que el azar lo dé otro jugador o la manera de pensar otro jugador Sí, que es uno de elementos los realmente azarosos. es uno de los conceptos que maneja en esa charla, ¿no? Que luego aparte analiza ciertos canales y tal. Y es bastante interesante. Hablan mucho de ese concepto de incertidumbre, ¿no? De que el juego tenga la incertidumbre, ¿no? Y muchas veces confundimos conceptos. Pero bueno, entrar en eso ya sería... podemos alargarnos mucho, ¿no? Y tampoco quiero yo darle tanta importancia a algo que sinceramente, bueno, pues no es el programa tampoco, porque daría para mucho, ¿eh? Pero bueno, Moon, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Pablo, de que el problema es un poco la frustración, ¿no? Que te puede generar el azar. Yo, pues al final los juegos que normalmente me gustan, pues yo siempre digo que yo no digo que soy Eurogamer, pero
el mundo de fuera me vería a mí como Eurogamer, porque a mí lo que me gustan son los... O sea, la mayoría de los juegos que más... O sea, tuve en mi top 10 y son todo Eurogames. Entonces, pues entiendo que no es que yo quiera serlo, sino que es que al final los juegos que me gustan son ese tipo de juegos. Y efectivamente, normalmente son juegos con un azar muy reducido. Y a mí lo que me da rabia precisamente es lo que dice Pablo, que tú sientas que has jugado una partida, sobre todo si es una partida larga, y que sientas que tú lo has hecho bien y que hay elementos externos que han hecho que tú no ganes. Ese elemento externo no es Carlos, o sea, para mí eso no es azar. Si juegas contra Carlos, no es lo contrario a la incertidumbre que hablaba Pablo, tengo la certidumbre de que voy a perder. Entonces, quiero decir, para mí eso eso no es una fuente de azar, o sea, eso al final es que hay gente que, pues que juega mejor un juego o que se le da mejor o que tiene más experiencia, como puede ser, por ejemplo, lo que has dicho del ajedrez. Pero sí que es cierto que eso para mí es distinto a la parte de interacción, como por ejemplo puede ser en el Brass. Tú en el Brass no es todo certidumbre, o sea, hay una incertidumbre, pero es una incertidumbre que no te la produce tampoco el azar, sino lo que hacen otros jugadores. Que puede ser que eso venga en cierto modo modulado por el azar de las cartas que robas. Vale, Sí, pero pero... claro, fíjate, aquí hay un debate interesante porque si tú planteas una partida a Brass, 4 jugadores, donde una persona no sabe jugar, estás incorporando un elemento humano exógeno, me refiero que no forma parte del juego, lo que está aplicando un punto de azar al no saber lo que está haciendo. No, por no ser especialista, por no dominar el juego en profundidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pero es que no es azaroso, de todas maneras. Incluso en ese caso tampoco es azar, porque alguien está tomando la decisión, ¿sabes? Claro. Ya, pero Ya, son decisiones no es azar. erróneas. O sea, quiero decir, pero que Sí, entendéis un poco o lo sea, que quiero decir, que son al final decisiones incluso el no propio Abras, predecibles que tú no puedes claro, predecir, que tú no eres capaz de predecir, pero si tuvieras la suficiente información, serías capaz de predecirlo. Cosa que en los elementos de azar real es imposible. O sea, son cosas que es que humanamente jamás vas a poder meterte como en la psicología de alguien. Claro. Eso, por ejemplo, es lo que decía Pero Cortés sí, una estoy vez. de acuerdo que la sensación es de más azar, pero es eso, en verdad es incertidumbre, es que los otros puedes prever más sus movimientos porque están más en tu onda de pensamiento. O sea, que dices, este va a pensar más o menos como yo, y si está haciendo esto es porque tiene tal carta, mientras que el otro, como no tiene ese conocimiento, está actuando, Claro. pues efectivamente. Pero incluso esa cosa como instintiva la podrías llegar a medio descifrar. O sea que si fueras listo o si hubieras visto suficientes partidas probablemente con gente novata, verías ciertos patrones que sigue la gente. O sea que podrías encontrar como información ahí dentro. antes de pasar a Carlos, perdona, es que tengo que comentar una partida que hice al Carson City de mis primeras partidas como Eurogame. A Eurogames, me refiero, que yo llevaría jugando Eurogame 2, 3 partidas y jugamos a Carson City, jugamos con César. Y yo me tocaba siempre antes que él y le iba pisando todo, pero yo por desconocimiento y estaba condenado. Estuvo a punto Yo, de yo, levantarse de la mesa e irse porque me decía, pero ¿por qué has hecho eso? yo iba a contar una cosa que está poniendo aquí Cortés, que ya me contaba una vez que jugué en la asociación agrícola con gente que no había jugado mucho agrícola. Claro, nosotros jugando con agrícola, sobre todo con Iván y con Marta, con nuestros amigos estos que en su día jugamos tanto al agrícola, era como continuamente sabías lo que iba a hacer el otro. O sea, yo me pongo aquí porque tú te vas a poner aquí, yo después me voy a poner... Y entonces ella estaba jugando y de repente llegaba, creo que era Ray, y decía, pues me voy a poner en la casilla de construir habitaciones para construirme un establo. Una madera para construir un establo. Y era como, ¿what? ¿Cómo te pones ahí para gastar una madera y construir un establo? Ella tenía todo preparado para construir sus 2 habitaciones, tal, no sé qué, y era como, ¿pero por qué? Eso al final es un poco como los típicos automas, estos, los bots que te van sacando acciones al azar a veces cuando juegas, por ejemplo, a 2 jugadores. Hay algunos que sí que llevan su lógica y otros que no, que simplemente, pum, como un pollo sin cabeza. Te tapo este, te tapo este y te tapo este. Y es como, mierda. Esto en realidad no está simulando un jugador, está simulando, pues eso, un pollo sin cabeza. Carlos. Carlos. Sí, quería simplemente añadir para el tema de, por llevar un poco la contraria a Pablo, que sí que es cierto que hay veces en la que la interacción con un jugador es azarosa pura y dura. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado el momento en el que dice, bueno, tengo que quitarle una carta a un jugador? ¿A quién se la quito?
y tiro Carlos. una moneda, o venga, elijo a este, o te la quito a ti porque se la quita antes a él. Que ahí sí que es cierto que a veces puede haber un poquito de Hay una decisión. ¿no? Hay una Pero, decisión. Hay pero no, patrones, igual que hay gente en... hay un jugador al que le da igual quitárselo a uno o a otro y decide quitárselo a uno porque sí. O en su defecto, solo yo Sí. utilizar la estrategia del que no va ganando, joder, quítaselo a él. Pero Pero normalmente lo no que puedes pasa es que decir. tienes una capacidad de acierto bastante baja. Pero hay patrones. Es igual que si dices se tiran penaltis. O sea, que estudias cómo se tiran los penaltis y los penaltis se tiran como de una manera concreta y hay más eso. Es azaroso. Que entre o que no entre o que se tire por un lado o por otro. Nunca vas a poder saber qué mente hay. Pero hay patrones y se siguen patrones. Lo que pasa es que si apostaras, ¿a qué vas a apostar? Probablemente tienes una apuesta de eso. ¿Sabes? Probablemente haya un 60% de probabilidades. Me lo estoy inventando, no sé cómo será, pero hay un 60% de probabilidades de que vaya más por las esquinas, de que vaya al centro. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el centro o te vas a tirar hacia la esquina? Claro, en esas proporciones, ¿qué decisión tomas? ¿Sabes? Ni siquiera, ni aun teniendo esa información, sigue siendo azaroso, pero no es random. No es random realmente. O sea que no es realmente azaroso. Hay una. O sea que podrías llegar a tener la información de cómo tirarlo. A ver, de todo, incluso de un dado, lo que pasa es que, claro, estamos a otro nivel. Es que, quiero decir, en estas cosas, por ejemplo, de la tirada de penaltis o tal, los patrones se repiten mucho más que en una tirada de dados. Claro, en una tirada de dados, si conocieras todas las físicas del dado, y supieras exactamente cuánto pesa, cuánto no sé qué, la distancia que le acaba de tirar, el ángulo que ha hecho de la muñeca, el no sé qué. Claro, si tuvieras todos los dados, supongo que podrías descifrarlo, pero no lo puedes saber. De todas maneras, un dado tampoco es el ejemplo de la cosa más azarosa del mundo que hay. Pero porque los dados también están bastante trucados y no son precisamente muy proporcionales. En general, vamos, por mucho Sí, que... sí, sí. Pero da igual, si es que es lo que os digo, que es que da igual, como a grandes números es lo que digo. ¿Cuántos dados tienes que llegar a tirar como para que veas una tendencia de que de verdad se desvía a un lado? Claro, si tuvieras que tirar muchos, es eso. Es una cuestión de la información que manejas o no manejas. Pero hay cosas que son azarosas y otras que dependen de la mente de otra persona. Habéis puesto casos así, claro, es azaroso porque no tienes esa información, pero probablemente si jugaras con tu pareja es mucho más fácil saber cómo piensa, incluso instintivamente, sin darte cuenta. Tú acabas de poner el ejemplo de alguien que te roba una carta. Estoy seguro que si eso has jugado 30, 40 partidas con tu pareja y tu pareja instintivamente acaba cogiendo siempre las cartas de en medio, tú en algún momento instintivamente, incluso sin haberlo pensado, ya te has dedicado a poner las cartas que te interesa hacia los lados sin haberlo pensado porque lo va a coger en el medio. Cuando si es un jugador que no esto, no tienes esa información y todavía no has llegado a crear esos patrones que te dicen. Así que no hay azar, es lo que os digo, hay una toma de decisión clara. Yo soy de esos, tengo que decir que yo soy de los que me robo una carta, yo soy de los que ponen cartas soñuelo en ambos sentidos. Una más elevada y otra más bajita como que la quiero esconder. Sin embargo, es la que está en medio, entre ambas, la que quiero mantener. Vale, ya lo sabemos para cuando juguemos contigo. Gracias por develar el secreto. Gracias por develar el secreto, Mari Carmen. Bueno, me falta decir la conclusión de lo que está diciendo. Yo creo que una de las cosas que más me gustan es cuando hay un azar que afecta a todos los jugadores. Ejemplo, los dados del Marco Polo. Me flipa esa mecánica. La mecánica de que de que el jugador inicial tira unos dados y eso marca lo que el valor para todos los jugadores, eso me flipa. Eso, por ejemplo, es una cosa que me encanta. Sí, sería como un evento también, ¿no? Como Sí. estos eventos que afectan a todos los jugadores. Es cierto que hay ciertas cosas como que crees que afectan de igual a todo el mundo, pero no. Estaba pensando antes justamente en el Viños, ¿no? Que te sale la cosecha, la calidad de la cosecha. Pues parece que te afecta a ti igual, pero si alguien está mejor preparado que tú, le va a afectar en menor medida, ¿no? También. Entonces, Si justo te dicen en esta ronda la casilla de acción de coger uvas da el doble. Si tú justo no tenías pensado coger uvas porque ya tienes un montón de uvas, pues a ti te... Sí.
Son lo que tienen ese tipo de efectos, es lo que Claro, y tienen. y las tiradas de dados de precisamente que tú pones, como de trabajadores o de que Pero estás marcando, pues eso, claro, depende de si estás tirando los dados es azaroso, pero si alguien su estrategia era ir a tal acción y si tal acción le salen los dados bajos, pues le estás limitando esa acción. sí, lo que pasa es que ahí está súper bien controlado porque cada dado corresponde a un peón y son igual de malos para todos o de buenos para todos. Ya, en Porque ese tú caso eliges sí. en qué peón. Sí, pero bueno, en juegos como el Gran Austria Hotel o otros que Mm. hacen como que las acciones, como que el color del dado condiciona la acción que vas a hacer, eso, eso Mm. cambia un poco Sí, la pero dinámica. al final, cuando hay ese draft o un poco pones en común esos resultados, que pueden haber sido buenos o malos, pero el momento que pasas a hacer pues eso, un draft o una selección o vale, yo lo tiro, o sea, yo hago algo azaroso o saco cartas de un mazo, pero a partir de ahí hago un draft, o sea, los pongo en común y en ese momento estás reduciendo el azar. Sí que ahí a lo mejor lo importante o cobra mucho más importancia el tener una acción que te permita ser primer jugador. Pero al final lo que estás haciendo es poner en valor una acción que es importante que los jugadores vayan a intentar ser primer jugador, por ejemplo. Volvemos a la psicología. Al final es que todas estas cosas que tú estás Sí, describiendo claro. te pueden dar una cierta sensación de azar, pero no suficiente como para decir me está condicionando completamente la partida o he perdido por culpa de que no me ha salido el dado o la carta que no sé qué. Entonces, es lo suficiente para que te mantengas vivo durante toda la partida y que en ese momento tengas que repensar tu estrategia Ujú. o tu táctica, pero no lo suficiente como para que pienses esto me ha arruinado la partida. Eso es, eso es. Al final o sea, es psicología porque es cuestión de que algo te frustre o sientas que tú has hecho, o sea, que tu esfuerzo mental en este caso, pues se ve recompensado de alguna manera, en forma de puntos de victoria. Muy bien. Pues bueno, no sé si tenéis que añadir algo más, pero vamos, en principio. Carlos, ¿a ti qué te gusta? Que has combinado, pero no has dicho qué te gusta. ¿Qué A mí, prefieres? pues depende del tipo de juegos. Yo la verdad es que intento. No me gusta mucho azar porque me gusta, como decía Pablo, yo creo que los juegos a los que jugamos, que son Eurogames, son juegos en los que es un puzzle en el que intentas, ¿no?, luchar contra el juego y ya te jodería que por un motivo de azar, tú que lo estás haciendo bien, se te vaya al traste la partida. También es cierto que también depende eso de tú cuando empiezas a jugar un juego sabes dónde te están metiendo normalmente. Mm. Es como si yo me meto a jugar un Aventureros al Tren, pues sé que el azar está por todos los lados y puede que robe un objetivo al final de la partida y me salga un objetivo que tengo cumplido o no, y me fastidio. Pues bueno, pues sabes a lo que estás jugando, pero en general Pero bueno, me gusta. luego, por ejemplo, creo que también es importante el tema de la duración de las partidas. Porque yo, por ejemplo, es una cosa que me he dado cuenta que Misut resalta mucho en sus reseñas, o bueno, ya sea o en una reseña larga o en las crónicas de las partidas y tal, que es que cuando una partida es muy cortita, no te importa que haya mucho azar, porque es como, bueno, o sea, primero no he perdido el tiempo, después puedo echar una revancha para ver si ahora el azar está más de mi lado. Entonces yo creo que eso es bastante importante. Por ejemplo, el strike, que fíjate tu valiente chorrada, pues ¿por qué es divertido? Precisamente porque es muy rápido. Si un juego como Strike durara media hora, pues dirías, vaya basura de Mm. juego. Sí, a ver, obviamente, normalmente cuando hablamos de los juegos más azarosos suelen ser juegos cortos, ¿no? Hablando de juegos de cartas llenos de azar normalmente y suelen ser partidas bastante ágiles, quieras o no. Sin embargo, nos metemos a un euro y que por un motivo de... A mí me fastidia, por ejemplo, ciertos... Es cierto que a veces no viene mal jugar con un handicap, pero juegos una partida en el que hay un setup aleatorio y a un jugador le sale clavado lo que necesita el combito de primeras, te condiciona la partida. Pensando de una forma como soy yo, que me gusta intentar siempre ir a ganar, soy competitivo y me fastidia que, joder, o sea, vale, me gusta ver jugar con handicap, pero leñe, es que te condiciona la partida tremendamente. Mm. Pero vamos, en general yo creo que casi todos los juegos que jugamos
tienen azares bastante moderados. Y el único azar puede ser que hay un draft de cartas, y a veces alguien se te puede adelantar, pero en general, bueno, a veces puedes tener mala suerte con los dados. O sea, mi mujer abandonó el Marco Polo porque tenía una suerte nefasta con los dados, y dijo, a tomar por saco este juego. Por el azar. Pues bueno. Al final, una de las características de Eurogame, ¿no? Tú ves un poco la definición de lo que es un Eurogame y lo que en su día Nicia definió como lo que eran los Eurogames, es cantidad muy reducida o nula de azar. O sea, es una de las características. Es mecánica sobre temática. Bueno, pues eso, hay varios. Está como el postulado ese que creo que es, o se dice que es de Nicia. Y uno es eso, que el azar tiene que ser entre muy bajo y nulo. Es que pero la pregunta es, ahora mismo os pregunto, decidme un juego que no tenga azar. Hay muy pocos. Claro, es que es los puntos que yo os decía antes, si no es por una cosa va a ser por otra, y si no en mayor o menor medida va a haber momentos en los que el azar va a estar ahí. Estáis diciendo un montón de abstractos cosas. Sí que hay muchos, ¿eh? Quiero decir, no, digo que la pregunta de Carlos, que abstractos sí que hay muchos que son azar cero. Lo que hay es incertidumbre, porque suelen ser juegos de mucha interacción, vamos, de interacción directa o de combate o de tal, que hacen que lo vuelven con mucha incertidumbre. Pero sí, el componente de azar no tanto. Bueno, ahí Sí, también hacen un comentario sobre las salidas posibles del ajedrez, de que cada jugador tiene 20 salidas posibles y que en ciertas partidas jugadores que no supieran jugar simplemente por el simple hecho de mover, como tú decías, en grandes números, habría muchas partidas que podrían ganar simplemente por mover fichas. Entonces, quiero decir que el azar está, otra cosa es que no lo quieras ver, pero el azar puede estar en los sitios más inhóspitos. Estoy hablando de muchísimas cosas y me está encantando el debate. Y una de las cosas que habéis dicho es la frustración, o sea, que no lo habéis dicho, pero yo que leo entre líneas y me lo llevo a mis mundos, la frustración del Eurogamer a perder. Es decir, que esa tolerancia a asumir que vas a perder una partida. Ha sido por azar, ya, ¿y qué más da? Es un puto juego. Quiero decir, ¿sabes? O sea, quiero decir, o no. Eso díselo a Carlos. Eso díselo a Carlos. Pero No. Por No un lado, ese existe la punto que yo posibilidad. entiendo que después de tres horas de partida, perder porque al de enfrente le sale una carta que le comba con una cosa que tiene hecha, es una puta mierda, ¿vale? Pero que por otro lado, también es muy interesante también la visión de qué tipo de juego, cuántas veces juego un juego. Si yo juego, o sea, si a día de hoy, que igual en 2 años cambia, pero a día de hoy yo juego un juego diferente cada 2 semanas y es lo que juego, aquí quiero entrar en juegos con una profundidad como Brass, con cero azar y tal, que me van a ganar seguro, el que me lo está explicando, qué diversión hay ahí, más allá de que me está enseñando un juego. O sea, primero, un esfuerzo por entender el juego. Segundo, media partida para comprender qué estoy haciendo. Y tercero, me van a acribillar. ¿Eso es divertido? Creemos que sí porque somos Eurogamer y porque es lo que nos gusta, pero realmente eso... No, Sí, hay mucha gente, hay mucha gente para la que... Es que hay mucha gente que le dice, o sea, que no entiende que nos divirtamos con eso. Eso es así. Pero es que es normal. Y otra cosa es que eso vayas a crear una especie de liga donde durante un año juegues a eso 10 o 12 partidas. Guay. Pero vas a jugar a eso una vez en tu vida y vas a pasar por ese proceso y encima dices que es divertido. ¿Te lo crees? Échate algo que... Claro, o sea, quiero decir, de ahí voy a lo del tema de mejor algo más, entre comillas, más variable, que sea más loco, que cualquiera pueda ganar, que te lo expliquen en media hora, perdón, que te lo expliquen en 5 minutos y lo juegues en media hora y te eches 3 partidas, porque una ganó por azar y te lo has pasado bien. O sea, yo que sé, que veo que aquí hay muchos posibles debates y que evidentemente nosotros parece que todo lo vemos desde la óptica del Eurogamer seco rancio, de partidas de 3 horas, pero que aquí hay mucho jugador, y no sé. No sé, no sé a dónde quiero llegar, pero bueno. Yo vuelvo al tema de la psicología, ¿eh? Di, Carlos, di. No, quiero decir que es que el azar yo creo que añade mucha diversión. Y es una de las cosas que tiene la afición. Yo creo que si todo fuera como uno lo espera, si no te ofrece ese reto, pierde diversión. Entonces, yo que juego Eurogames, en ningún momento he dicho que no quiero que haya azar. He dicho que quiero que haya poco azar. Pero me gusta el saber que puedo estar planificándome y me salga una loseta de repente o un evento y que me dé
vueltas lo que estaba planificando. Entonces, esa incertidumbre, esa preparación para qué puede pasar, creo que añade también diversión. Al O fin, el azar también añade la epicidad. claro, al Por final favor, necesito un 6. Como no me salga el 6, no puedo estar que 6 y me mato. Te sale el 6, te vienes arriba. El mejor momento de tu vida, el anillo de boda, toma por saco. No. El 6 lo estaba buscando. Pues es que el azar al es final aporta incertidumbre. tensión. Al final aporta Claro. tensión. O sea, es un momento en el que justo antes de que se haga esa tirada de dado o que voltees tal, es como a ver si sale, a ver, ¿sabes? Es precisamente lo que decía antes Pablo, la incertidumbre que te pone en un punto de tensión, pero no es una tensión como, ¿sabes? Peligrosa, algo que te pueda pasar en tu vida, ¿no? Es como una tensión Esa de... adrenalina, ese Eso es un subidoncillo. subidoncillo que es como... Y entonces, pues, a la gente normalmente que son más jugadores de temáticos y tal, pues a nosotros nos llaman aburridos porque eso en los Eurogames pues pasa en momentos mucho más puntuales y esa es así. En cambio, pues en un juego de mamorreo estás todo el rato, toda la partida con esa... ¿Es Pero un tiro a dados? Sí, mm, eso es lo que me gusta, porque es ahí Ejemplo, el la Ark Nova. epicidad. El Ark Nova, ¿no? Es un juego que yo cuántas veces no habré oído en estos últimos meses cómo va a ser el mejor juego del año, la cantidad de azar que tiene. Porque tiene un mazo de 200 cartas o 300 cartas. Mm. Pero si sabes que vienen 300 cartas, si sabes que vas a barajarlas y vas a coger cartas y sabes de qué va la película, ¿lo disfrutas? Quiero decir, ¿sabes lo que estás haciendo y lo que te está pasando? ¿No puede ser el mejor juego del año para una persona? Porque no sé quién dice qué tal. No, No pero sé. sí. A ver, hay gente que le gusta que tenga azar y hay gente que no, y ya está. Y hay gente para la que esa cantidad de azar pues no es admisible. O sea, no le permite disfrutar del juego. Porque necesita tener ese control. Y Entonces, valorarlo. Entonces, yo creo que más que valorar, vuelvo al punto es la psicología y es la sensación de injusticia que tienes, ¿vale? El mundo es azaroso, pero nosotros le aplicamos estructuras lógicas encima. Y entonces intentamos justificar que las cosas, o sea, que para nosotros el mundo no puede ser así, el mundo es caótico y en verdad lo que hacemos es intentar buscarle causas a todo lo que hacemos. Lo que pasa es que es mucho más sencillo mentalmente buscarle la causa positiva a las cosas que son azarosas, o sea, cuando el azar te viene hacia de tu mano, es mucho más fácil justificarlo y pensar que ha sido gracias a ti. Mientras que si el azar te viene en contra, lo que haces es lo seguro. contrario, es la injusticia y es la frustración total. Ahora bien, yo creo que lo que pasa es que en los niveles ya de jugadores más Eurogamers o jugadores que son más analíticos, estas cosas las empiezan a ponderar. Pero las ponderan hasta cierto punto, porque les sigue dando, o sea, que lo que pasa es que se dan cuenta de que el que gana no es porque se lo merezca, cosa que el jugador que no tiene tanta experiencia no lo ve tan así, es lo que te digo, o sea que lo recompensa. Yo esto siempre me acuerdo, has nombrado a Richard Garfield, siempre me acuerdo de una conferencia de Sid Meier, el de los Civilizations y todos estos juegos, hablando de cómo calculaba y cómo hacían las estadísticas de los juegos, ¿no? Y hablando precisamente de las psicologías de los jugadores, de gentes de estos juegos que al final es gente relativamente analítica y que le venían cantidad de jugadores con una historia de una tirada como que les parecía injusta o no sé cuánto, ¿sabes? Y decía, yo es que cuando hago el combate no sé qué, es que siempre pierdo. Y porque había una probabilidad de 2-1 de que perdiera el combate ese, ¿sabes? Porque el otro tenía las fuerzas más grandes, es eso, ¿sabes? Si el enemigo tiene el doble de fuerza que tú, ¿sabes? Pues tiene el doble de probabilidades de ganar. Y a la gente le parecía eso como súper injusto. Y la gente se quejaba y decía, pero ¿cómo si esto? No, lo contrario, era, imagínate, tú tienes el doble de fuerza que el monstruo que quieres matar. ¿por qué Y me tú le gana? haces y dices, ¿por qué me gana? Y dices, coño, porque todavía sigue habiendo una probabilidad de que pase. Y entonces ahí lo ves como una injusticia total. Y sin embargo, en el otro sentido, al contrario, lo ves lógico totalmente. O sea que cuando tú has hecho a lo mejor un ataque de fuerza 1 y el monstruo tiene fuerza 3 y te lo has conseguido cargar, y dices, eso ha sido porque yo soy muy bueno. Y esa cosa como psicológica, ya ves que en gente que es bastante analítica le costaba muchísimo entenderlo. Es verdad que, claro, nosotros ya como que vemos, calculamos las probabilidades o lo entendemos y entonces entendemos la injusticia. Pero es lo que digo, incluso a nuestro nivel de euro,
la historia es eso, que siempre nos va a frustrar más el perder y esa sensación de que el azar juega con nosotros. Pero sobre esto que decís precisamente también, de qué es lo divertido, yo creo que es lo divertido precisamente, y es donde lo hace divertido, es que se juega con el suspense. Lo que tenemos es un suspense, es un efecto de suspense, y no de sorpresa. Porque los juegos donde todo empieza a ser sorpresa, deja de ser divertido. O sea que las cosas en que tú vas tirando dados y a cada vez va saliendo una cosa distinta, pero una cosa aleatoria precisamente, que no puedes prever, deja de tener gracia. Mientras que precisamente esa idea del push your luck, de que a lo mejor es una de las ¿Hasta dónde, esencias no? ¿Hasta de hasta dónde puede llegar, es que Mm. tú, por ejemplo, haces una tirada de dados y si sabes que normalmente con un 3 o más lo vas a conseguir, ¿sabes? Un dado de 6, tienes más probabilidades. Y tú estás ya imaginándote cuáles son los dos casos. Y entonces tú ya sabes cuáles son las dos posibilidades que se te ofrecen. Y sabes que una tiene más suerte que la otra. Y entonces ya ahí tienes unas ganas tremendas de tirar al dado para ver si tenías razón o no tenías razón en ese cálculo mental que has hecho o en esa previsión mental. Y entonces se vuelve eso, o sea que se vuelve gustoso porque juegas con el suspense. Es algo que en tu mente ya has preveído que va a pasar, pero que tienes ganas de ver cómo pasa. ¿Veis un poco la idea? O sea, que esa es la idea del suspense en el cine, ¿no? O sea, que Hitchcock lo explicaba, ¿no? En el típico libro de Hitchcock y Truffaut, en el ejemplo que ponen típico de cómo se genera el suspense es eso. Tú sabes que hay una bomba debajo de la mesa. Y tú como espectador sabes que en algún momento va a estallar esa bomba. Lo que no sabes es cuándo va a estallar. Y tú estás todo el rato queriéndolo ver porque digamos que sabes que va a estallar, o sea, que tienes una información sobre lo que va a pasar, pero no tienes toda la información. Y entonces tienes ganas de completar el resto de la información que no tienes como mentalmente en el proceso. Y eso es lo que genera el suspense y las ganas como de seguir haciéndolo. Ese es el cebo y ese es el efecto un poco del push your luck, del tirar los dados en los juegos de mazmorreo. Yo creo que todo va un poco en ese sentido, ¿sabes? Como de a ver si el destino está de mi lado porque yo ya he hecho la proyección de hasta dónde quiero llegar. Para mí, en mi caso, yo creo que es el subidón. Entiendo lo que dices y es cierto, pero muchas veces es como... La gente muchas veces no piensa... La gente no es tan analítica, Pablo, como tú crees. La gente muchas veces es como... Pues voy a tirar, venga, me voy a pegar ahí. Y es como... Pero que no tienes posibilidades. Sí, tira, toma por saco. Ya está. Hay veces que la gente no es tan analítica como tú piensas y es el mero hecho de intentarlo, del azar de... No, pero A ver que si sale. pueden que no hayan calculado las probabilidades de hacerlo, pero se han visto proyectadas en esa victoria. Hombre, claro, O sea, que, claro. no sé si veis, o sea, que hay una especie de previsión de lo que podría pasar o no podría pasar. Así Es que tu imagen así con los brazos en alto, con la música en cámara lenta, slow motion, con carros de fuego. Sí, sí. pero tiene sentido si es ese momento épico a donde lo estás aplicando, es lo que digo. Si todo el rato estás jugando con ese efecto sorpresa, con esa cosa del S, pues pierde la gracia. Y tú por mucho que tires, pues pierde la gracia. Ese es el... Yo creo. O sea, que ahí está un poco el equilibrio. No lo sé. Pero ya os digo que para mí me parece una cosa mucho más psicológica que de números reales, ¿sabes? Luego te pones a hacer el análisis de las cosas y vamos, no tienen nada que ver con la percepción que tenemos. Y al final lo que importa es la percepción, porque pasártelo bien es una cuestión de percepción. Sí. Gran frase para cerrar este pequeño debate. No, a ver, yo veo que podemos alargarnos aquí lo que queramos. Me parece Sí. un tema que daría para muchísimo. Incluso diferentes tipos de azar, incertidumbre y demás, y cómo se aplican los juegos. Pero vamos, que yo me doy por contentísimo y me ha resultado súper interesante. Bueno, pues nos despedimos, ¿no? Sí, Una horita programita de 2 buena, horitas. nuestra Cortito. media de 2 horitas, sí, Bien, bien, perfecto. bien, bien, bien. Pues nada, recordaros que podéis venir a visitarnos. Estamos en Albacete, somos miembros de la asociación Dando Juego. Os esperamos con los brazos abiertos si alguna vez queréis venir a conocernos. Y la forma de contacto, ya sabéis, por Twitter, pues tenemos a Smocar, a Moon Noise y a Gemelos82 y a mí, Antonio Burgundi. Por ahí también os contestamos a lo que necesitéis. Y por el propio podcast, pues en iVoox, que esperamos ansiosos y con los brazos abiertos vuestros comentarios, sean buenos o malos. Así que nada, os dejo, chicos, que también os despidáis vosotros y buenas noches a todos. Chao, chao, chao.
Nada, chicos, Pues nada. chao, chao. Chao. Muy buenas noches. Chao. Adiós. Te voy a mantener, ¿eh? Última ronda. Última ronda. Última ronda.